mucho, ¿no?, con mi intervención en estos encuentros, ¿no? Bueno, como todo el mundo habrá podido leer en los carteles, el título de mi intervención, la Segunda República como ideología. Es lo que voy a tratar de... pues es la tesis que voy a intentar defender. La tesis es la siguiente, y es que considero que el uso que desde la actualidad los partidos autodenominados, porque esta cosa es importante decirla, autodenominados de izquierda, el uso que hacen estos partidos del periodo comprendido en 1931 y 36, que algunos consideran que no acaban en el 36 porque la República, o al menos su gobierno en el exilio, se mantuvo durante un tiempo, pues creo que el uso que se hace, cortando yo creo que en el 36, aunque ya veo que hay gente que lo alarga, es puramente ideológico, y es lo que voy a tratar de demostrar en esta intervención, ¿no? Y bueno, pues como una pequeña visión retrospectiva de esta argumentación que tengo que presentaros, pues hay que decir que el viernes pasado, no este sino el anterior, 14 de abril de 2006, coincidiendo desgraciadamente, porque ahora diré desgraciadamente por qué, con el Viernes Santo, por varios motivos, pues se celebró este 75 aniversario de la República Española. Lo digo por dos cuestiones, y da la medida de hasta qué punto es puramente ideológico este asunto, ¿no? Y es que las celebraciones se vieron un poco eclipsadas, en primer lugar, porque el conjunto de los españoles, inmersos completamente en la economía de mercado, pues estaban de vacaciones, sinceramente. Sencillamente de vacaciones es el asunto que más les interesaba, pues a ver si había o no atasco, saber si la playa podía coger sitio, si había plazas hoteleras, eso por una parte, pero por otra, algunas de las plataformas que reivindican, y aquí tengo algunos artículos, que reivindican la Segunda República y sus fastos, pues claro, no lo hicieron porque no lo celebraron porque al parecer el Viernes Santo chirriaba completamente con esa visión más que atea, anticlerical, que tienen pues estos grupos de los que vamos a intentar analizar, ¿no? Sobre todo ha destacado una plataforma que ha publicado incluso un manifiesto dicen que son textualmente personalidades de la cultura y el espectáculo, no distinguen quién es del espectáculo y quién es de la cultura, quizá por esa confusión que hay, ¿no? Y bueno, pues hay grandes pensadores en ella, puedo enumerar algunos, de todos conocidos. Está Ismael Serrano, está Ana Belén, Bebe, Pilar Bardem, bueno, pues todos grandes pensadores, siguiendo un poco la estela de su portavoz, que es también otra pensadora muy importante en España, la autora de Las Edades de Lulú, Almudena Grandes, pues publican en El País, aquí lo tengo, para que lo quiera consultar, el día 25 de marzo del 2006, un artículo titulado Razones para un aniversario, pues en los cuales, digamos que a través de este artículo sopla todo este carácter ideológico con el cual se quiere ver la República Española, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención, pues, este tono sensiblero, bastante sentimental, de este periodo, en el cual dice, pues por ejemplo, fue una gran oportunidad, la gran oportunidad de este país, como si haber renunciado yo hubiera supuesto la catástrofe de la que no nos podemos recuperar. También luego hace un juicio de valor, diciendo que los demócratas españoles pueden celebrarlo, estableciendo ya una distinción entre quién es demócrata y quién no, y en fin, con este fundamentalismo democrático del que tanto hacen gala. También dice textualmente: a la derecha no le interesa hacer política, y bueno, pues en fin, es digamos la caja de resonancia en el periódico El País, lógicamente, donde se han visto todos estos movimientos y bueno, que tratan de restaurar o recoger los aspectos que más les interesan de este periodo, ¿no? Pero claro, a mí esto no me preocuparía tanto si fueran un grupo de personas de cultura y espectáculo, sino lo que es más interesante es ver cómo políticos de la talla, también de la talla que todos conocemos, ¿no?, de José Luis Rodríguez Zapatero, pues diga un señor como este, diga que es un periodo de sueños y lágrimas, o sea, que está exactamente en la misma onda sentimentaloide que yo no puedo entender, sinceramente no puedo entender, pero para más INRI, por decirlo con estas palabras, Gaspar Llamazares lo considera que hay que recuperar el corazón, la memoria y la memoria de este periodo de luces. Entonces yo creo que un heredero del marxismo, como se supone que sí que la vida, si hay algún rescoldo todavía del marxismo, no puede actuar con tal sentimentalismo. Quiero decir que Marx, si algo intentó, fue, pues, tuvo pretensiones científicas en sus teorías, ¿no?
Me parece una verdadera... un despropósito por su parte hablar en este tono, ¿no? Y va más allá, incluso ha propuesto a la Eurocámara la condena de la historia, o sea, del franquismo, la condena de un periodo histórico, lo cual me parece que es actuar de una forma absolutamente metafísica, porque con los mismos argumentos hoy el Estado soberano de Irán podría, en la misma actitud delirante que es la de ensuciar la historia y condenarla, podría condenar a Alejandro Magno, que creo que es un ejemplo que viene al caso, como una especie de imperialista o un invasor. Entonces se puede condenar, pero eso no quita ni pone a la obra de Alejandro Magno en absoluto, ¿no? Es una cosa que en fin, para mí es un despropósito, la verdad. Otra propuesta más de Izquierda Unida es el hecho de que tengan que ondear las banderas republicanas en los ayuntamientos. Bueno, yo no entiendo por qué. No entiendo por qué, aparte del famoso episodio de la bandera republicana, ¿no? Que hemos discutido muchas veces, el añadirle la parte de abajo amoratada, que es una especie de alusión a los... Yo creo que incluso a los comuneros, pero bueno, esto sería más discutible, pero al pendón de Castilla sí que lo es, con el agravante que hemos comentado muy cómico de que el pendón de Castilla lleva un pendón que lleva un montón de años devaluándose, pues pasó de ser encarnado a tener esta tonalidad y fue esta la que adoptaron, ¿no? Este fue otro error, ¿no? O sea, si lo pones proceso con el color original, ¿no? Pues, contradicciones de las muchas que hay, ¿no? Y bueno. Entonces, yo creo que lo que destaca en la tesis que quiero defender, el uso de esta república como argumento ideológico, creo que la ideología, la palabra ideología, el concepto de ideología actúa como un prisma a través del cual se analiza este periodo histórico. Y bueno, como yo estoy situado junto con mis compañeros en una corriente que se llama materialismo filosófico, consideramos que la argumentación, pensar es pensar contra alguien. El pensamiento no emana de una conciencia individual, sino que se hace pues, en el forcejeo de las ideas, ¿no? Y entonces lo que voy a tratar de hacer es exponer dos conceptos de ideología que chocan entre sí y tomar partido, claro, lógicamente, por uno de ellos, entonces, pues la ideología, volviendo a José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de la Nación Española, todavía, ahora parece que van a surgir unas cuantas más, ya veremos qué cargo ocupa dentro de unos meses, pues en un prólogo que le escribió a Jordi Sevilla, el famoso ministro de Administraciones Públicas, el mismo que dijo hace poco, bueno, le pillaron en un renuncio, que era pronto, me parece que era él, el que decía que era pronto para que un charnego todavía pudiera gobernar Cataluña, con la gravedad que conlleva que un hombre que se dice de izquierdas, insisto, que se dice de izquierdas, diga semejante barbaridad y que sea capaz de salir a la calle después de decir eso, pues bueno, al libro de Jordi Sevilla, que se titula De nuevo socialismo, editado en Barcelona en el 2002 por la editorial Crítica, pues el presidente del gobierno español acuñó una definición de ideología, bueno, ya veréis que es un absoluto caos, es un pura palabrería, un follón monumental que explica mucho de su actitud, ¿no? Porque es el mismo autor de esa frase que dice que el rey es un rey muy republicano, en fin, que fumar es de derechas, en fin, es el mismo pensamiento que tiene, ¿no? Lo que hay. Y voy a citar textualmente lo que dice, para que no haya engaño de ningún tipo. Él dice, desde unas coordenadas pretendidamente etimológicas, que no son tales, él dice, ideología significa idea lógica, y en política no hay ideas lógicas. Hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo, pero nunca por la evidencia de una deducción lógica. Si en política no sirve la lógica, es decir, si en el dominio de la organización de la convivencia no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo, estoy leyendo, lo siento, sino tan solo la discusión sobre diferentes opciones sin hilo conductor alguno que oriente las premisas y los objetivos, entonces todo es posible y aceptable. Esto explica, bueno, lo pergeñó ayer, esto explica, pues claro, Otegi pues, es un interlocutor absolutamente válido, porque es hablar y no hay más, puro diálogo, ¿no? Dado que carecemos de principios, lo cual explica todavía más su comportamiento ante una banda antiespañola y criminal, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas. Bueno, pues esto es lo que él entiende por ideología. Esta es la definición del presidente del gobierno. Y este es el señor que tiene que decidir sobre cuestiones como nación, que para él también, por cierto, otra de sus frases más célebres, es un concepto discutible, claro, es discutible, porque no distingue entre nación étnica, política, histórica, no tiene ni idea, pues
esto es lo que nos suelta. Entonces, pues este es el famoso pensamiento Alicia del que hablaba ayer Antonio, que bueno, ya lo ha reflejado en algunos de sus artículos en el Cantoblepas, y bueno, pues yo pienso que es una emanación, esa sí que es una especie de emanación de su cabeza, pero que viene también alimentada por unas particulares ideas, unas influencias que se podrían rastrear y en la cual destaca, sobre todo, y aquí lo dice, este fanatismo dialogante, pero un diálogo en el cual no caben conceptos, no se aclaran, no hay ningún concepto, no hay base, los objetivos pues son un poco los que nos vayan surgiendo durante el desarrollo de estos debates sin fin. Es una apelación, ya digo, al diálogo, a la paz, sin concretar qué tipo de paz, porque la paz supone un orden, el orden de los vencedores. No sabemos si está hablando de la paz romana, de la paz del Imperio Español o a lo mejor la paz etara, que es una paz. Por supuesto, Otegi habla de un proceso de paz en todo momento, por supuesto, dirigido por él. Yo creo que eso quede claro, ¿no? Sin embargo, pues yo opongo, por supuesto, como he dicho, que pensar es pensar contra alguien, unos grupos piensan contra otros, sobre todo. Opongo a esta definición totalmente indocta, eso hay que recalcarlo, la de Gustavo Bueno, que como todos sabemos perfectamente, los que lo hemos leído y los que no lo saben perfectamente, es el mayor filósofo que tenemos, el mayor que ha dado España y uno de los mayores de la humanidad, y no estoy exagerando en absoluto. Pongo toda mi credibilidad en juego, esto lo puedo discutir con quien haga falta. En un célebre artículo titulado La democracia como ideología, en el cual que todo el mundo verá las analogías con mi título. Este es un artículo que se puede consultar en internet, está en la revista Abaco, se publicó en el 97. Y bueno, en este caso entra a definir qué es ideología. Entonces, bueno, lo que dice que es que ideología es el conjunto de ideas confusas, por no decir erróneas, que figuran como contenidos de una falsa conciencia, vinculada a los intereses de determinados grupos o clases sociales, en tanto se enfrentan mutuamente de un modo más o menos explícito o encubierto. De manera que con esta herramienta es con la cual vamos a analizar todo este fenómeno. Bueno, pues con esta definición está claro que hay que empezar, no necesariamente por este orden, pero hay que empezar a distinguir los dos grupos enfrentados que se enfrentan precisamente. El ariete ideológico sería la Segunda República, y no solo en los aspectos historiográficos o reliquias, testimonios, sino en las ideas que envolvieron tales fenómenos y que siguen trabajando todavía. Por ejemplo, una de ellas, la memoria histórica, es parte de esta postura ideológica, es el arrojar sobre otros ciertas culpas, ¿no? Bueno, los grupos antagónicos, yo creo que todo el mundo los conoce, son las izquierdas, que yo repito que son autodenominadas y que puedo explicar ya, me voy a anticipar a la explicación. Simplemente, para no entrar en todas estas gamas o diferencias de izquierdas, se puede decir que la izquierda es aquella que, la primaria, claro, ¿no? La original, aquella que se enfrenta al trono y al altar y por ende a los derechos históricos. Por lo tanto, una izquierda que en el año 2006 pretenda consienta que un lendakari, por muy lendakari que sea, diga que la democracia de los vascos está en sus fueros, ese hombre no tiene ningún rasgo de izquierda, al menos digamos en los rasgos fundacionales de la izquierda. Eso hay que dejarlo, creo que bastante claro. Entonces, yo pienso que las izquierdas actuales, estas supuestas izquierdas, ven en la Segunda República, se ven representadas fundamentalmente en el último periodo, que es el del Frente Popular, precisamente porque la oposición que hicieron hacia las derechas de la época, que irían probablemente desde la CEDA hasta la Falange, aunque ya sabemos que la Falange tuvo, al menos en la última etapa de la República, no tuvo una presencia muy grande, de hecho no tenía representación parlamentaria apenas, y José Antonio fue encarcelado, fue ilegalizado, pero bueno, quedaba la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, en la cual, pues, poniendo este prisma y volviendo a la realidad desde esas posiciones, quedaría identificada la CEDA, y ya no digamos el franquismo, por cierto, del cual proceden casi todos los dirigentes de izquierda actual, y lo siento porque es así, pues verían una continuación, al menos de la CEDA, cuando no de la Falange o del franquismo, verían en este caso al PP.
venían al PP. Mientras que todos los demás, en coalición con los nacionalistas, y ahí está la tremenda contradicción, ¿no?, de asumir los postulados carlistas o nacionalistas, o abiertamente racistas, como los puso ayer Íñigo, claramente racistas y antiespañoles, pues sería el nuevo Frente Popular que se ve reflejado y es heredero de todos aquellos movimientos, de esa coalición de partidos, pues que digamos que fue masacrada por primero la guerra civil y después el orden franquista que habría aniquilado esa etapa que vivimos aquí de luces, de esperanzas, de lágrimas, una etapa pues muy esperanzadora que en la realidad digamos que masacró y claro, pues peor para la realidad, habría que decir, desde estas posiciones, como decía ayer Íñigo, ¿no? Bueno, pues yo lo que pretendo establecer, y también para no ser así muy pesado y para que luego haya un debate si a alguien le interesa hablar de este tema, es establecer una serie de paralelismos ya que la izquierda quiere acaparar este periodo, a ver si ellos son capaces de responsabilizarse de las acciones que sus supuestos predecesores pues realizaron durante ese periodo. Entonces, bueno, estructura en varios aspectos. El primero sería la política, un aspecto más puramente político, ya sabemos que la política es de acotar. Entonces creo que aquí en la Constitución de la República Española, del 31, hay algunos artículos, sobre todo los primeros, que son absolutamente inasumibles, considero inasumibles por la izquierda. O sea, el Partido Socialista que en el Congreso de Suresnes renuncia al marxismo, es imposible que pueda hacerse cargo de los discursos, de las acciones y de las ideas a las cuales estaba agarrado el Frente Popular, que era un Frente Popular, como sabemos, prácticamente bolchevique, vinculado a la URSS y con un... bueno, vinculado no, el PC dirigido por el stalinismo directamente, infiltrados. O sea, está demostrado, vamos, no es una especulación. Entonces creo que es imposible. Y este Partido Socialista, como digo, que en Suresnes renuncia al marxismo, no puede tolerar el artículo 1. No hay que leer esa Constitución entera. El 1 ya empieza a chirriar todo este mecanismo ideológico. Y es que leo textualmente. A ver qué pensaría el Partido Socialista interclase actual. Artículo 1. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organizan en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La bandera republicana es roja, amarilla y morada, y la república constituye un estado integral compatible con la autonomía de municipios y regiones. Atención, regiones, no naciones. Es muy diferente, la cuestión es esencial. Bueno, pues yo creo que esto es absolutamente inasumible por los Zapatero, Montilla y toda esta panda de indocumentados que se emocionan mucho con la famosa banderita, ¿no? Se emocionan, con todos mis respetos para la bandera, no te van a dar contra ella. Se emociona muchísimo. Pues creo que esto es insostenible, pero abundando en esta tesis, ya en 1932, en octubre, es decir, un año después de constituirse la República Española, el PSOE decía textualmente en su propaganda, ¿no?, en su medio de difusión, decía: estabilizada la República, el Partido Socialista se consagrará en una acción netamente anticapitalista. O sea, la cuestión es esencial. Habría que preguntarle a estos opistas actuales si pueden sostener semejante frase. Yo creo que es absolutamente imposible. También es cierto que luego en el desarrollo se fue radicalizando aún más, por si fuera poco radical esta afirmación en el inicio, como digo, de la República, y fueron marginando la vía legalista. Esto lo hablamos anoche, esto es muy interesante. Fueron marginando la vía legalista representada por Besteiro para acaparar los centros de poder un personaje al que se conoce como el Lenin español, Largo Caballero, que decía también, cito textualmente, decía el Lenin español: cuando hablamos de socialismo hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario con todas sus consecuencias. Estaba hablando claramente de la dictadura del proletariado. Sencillamente, es la dictadura del proletariado lo que propugnaban las izquierdas desde sus primeros, desde el inicio de su presencia en la vida pública.
Bueno, pues frente a esto, a este Frente Popular, o proto-Frente Popular, puesto que esto es antes de las elecciones perdidas en el 33, pues se opone el bienio negro por parte de los actuales grupos políticos que han heredado esto. Se opone el bienio negro, que hay que decir que es el resultado de unas elecciones democráticas. Fueron los 2 años en el que gobernó la CEDA. Bueno, no gobernó la CEDA realmente. Niceto Alcalá Zamora, quizá víctima de sus prejuicios, y pidió en todo momento que Gil Robles fuera presidente de la República, lo cual muchos han interpretado, bueno, esta manipulación como... Presidente de gobierno. ¿Presidente de gobierno? No presidente de la República, presidente. Ay, perdón, el presidente de la República era Alcalá Zamora, sí, presidente de gobierno, un lapsus lingüe. Bueno, a ver si me centro entonces. Bueno, pues esta es digamos, la línea que siguió en todo momento el PSOE, como vemos, desde el año 32. Es una línea bolchevizante que buscaba, pero además de forma explícita en todos sus textos, la dictadura del proletariado. Yo creo que esa es una visión revolucionaria y totalitaria que el hombre de izquierdas actual, hombre como sabemos que vive una vida muelle, muy ocupado de artículos de consumo y periodos vacacionales, pues no puede tolerar, por mucho que metas en la urna el papelito, ¿no?, del PSOE, ¿no? Es absolutamente... Vamos, yo viendo esto no reconozco a los dirigentes del PSOE actual. Esto sin entrar a valorar a dónde hubiera conducido semejantes directrices, ¿no? Bueno, esto lo hace el PSOE. El PSOE es un partido que tiene mucha presencia en la sociedad española, muchos votos, y por cálculo electoral no son tan reivindicativos, eso es una opinión mía, no reivindican tanto a la República por cálculo electoral. Por cierto, el cálculo electoral del que acusan muchas veces al PP cuando condenan o no condenan un acto, es que eso es cálculo electoral, ¿no? Y no reivindicar la República o reivindicarla no es electoral. Si tú no la reivindicas es porque crees que a lo mejor te pueden descubrir las vergüenzas estas, ¿no? Porque son contradicciones evidentes. Bueno, pues entonces el PC, digamos que es el guardián de la República, se ha erigido en una especie de garante de esos valores casi sacros que ven en la República. Y bueno, pues son casi, digamos, los propagandistas de ese periodo, los que intentan restaurar. De hecho, todos estos intelectuales que estoy citando están muy vinculados a Izquierda Unida. Y bueno, como he dicho, pues me parece, ya he hecho la crítica al principio. Pero hay que decir que el PC de la época, que solo tuvo una presencia importante en el último periodo del Frente Popular, a partir de las elecciones del 36, y que fue ganando presencia precisamente en la guerra, ¿no? Pues el PC, como digo, ahora sumergido en Izquierda Unida, un partido que probablemente desaparecerá del Congreso en breve, y tendrían que analizar por qué, pues era un partido que, como todos sabemos, estaba dirigido por Stalin, directamente. Estaba intervenido por la URSS. Y lo que hay que decir es que el comunismo, la pretensión del comunismo es totalitaria. Yo considero que uno de los gravísimos problemas del comunismo y que empezó a determinar su futura caída es no recubrir el planeta. Si lo hubieran recubierto, pues quizás sí, pero al enfrentarse a otras fuerzas, a otras economías, pues eso se fue agostando, ¿no? de algún modo, ¿no? Bueno, en todo este periodo también lo que hay es siempre, visto desde estas posiciones actuales, se ve la República como un periodo de esplendor democrático. De hecho, Zapatero el otro día dijo algo así como: es el único periodo democrático del cual podemos presumir los españoles, algo así. La gente lo recordará, algo parecido dijo, creo recordar, ¿no? Bien, pero es que hay un problema desde la misma proclamación de la República. Es que la República nace después, y esto es muy discutible, pero los datos son reales, ¿eh? Nace después de unas elecciones municipales en las cuales consiguió 5.575 concejales en España. Sí, pero es que la causa monárquica consiguió 22.150. Es decir, el acceso al poder, ¿dónde está la democracia ahí? Yo no la veo en ningún sitio. Otra cosa es, evidentemente, si esa república, luego su desarrollo ulterior, hubiera sido muy beneficioso, pues bueno, no nos importa menos, porque aquí se trata de mantener vivo este organismo llamado España, llamado también por algunos Estado español, o los eufemismos,
verdaderamente cursis que se utilizan para esos que niegan la bandera española, por cierto, que hay muchos, les molesta muchísimo, no lo pueden tolerar, pues peor para ellos, lo siento, que se ilustren un poquitín, ¿eh? Y bueno, pues en cuanto a los derechos democráticos, sí, hubo cosas muy interesantes como el voto de la mujer, unos ciertos aperturismos que yo los suscribo completamente, ¿eh? Eso lo tengo que decir claro. Pero hay una cuestión importante para ver el talante de las izquierdas que operan en la República, y es el siguiente, que después de las elecciones del 33 que gana la CEDA, esta CEDA que luego no pudo colocar como presidente del gobierno a Gil Robles porque se le pidió el presidente de la República, resulta que ante el triunfo de esa coalición derechista, un triunfo legítimo y democrático, tenemos a Arnaldo Caballero, que vuelve a decir antes de las elecciones, o sea, una vez perdidas y de hecha la revolución de Asturias, donde hubo tantos muertos, ante la posibilidad de perderlas del 36, dice lo siguiente: si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil declarada. Entonces, ¿dónde está ahí el periodo de esplendor democrático? ¿Dónde está el talante democrático de esas organizaciones políticas? ¿Dónde está el fundamentalismo democrático que hoy se quiere insuflar en la sociedad como un manto que todo lo recubre, ¿no? y en lo que todo es discutible, lo cual choca bastante con la idea de democracia? La democracia como sistema que rige una sociedad concreta como la española, una sociedad concreta. Y este es el fundamentalismo democrático que desde hoy pues hace ver diferente ese periodo que en absoluto lo fue, o tuvo episodios de este tipo, ¿no? Una revolución que es porque han ganado la oposición en las elecciones, pues la reacción cuál es, pues armar a la población, producir una revolución que ahora veremos las cifras de muertos, y esas son las reacciones democráticas que se tenían en ese momento, ¿no? Por no hablar luego de asesinatos, el más grave, quizá el que muchos dicen que es el detonante de la guerra civil, pues un diputado socialista, lo tengo aquí, Ángel Galarza, después de una intervención de Calvo Sotelo en el Congreso, le dice, esto es el talante democrático: la violencia puede ser legítima en algún momento. Pensando en su señoría, encuentro justificado todo, incluso el atentado que le prive de la vida. Claro, esto está en el libro de actas del Congreso, esto no es una cosa que te cuentan por ahí tomando café, esto está documentado. Bueno, pues este periodo también se ve desde otra óptica, desde la óptica del pensamiento zapatero, pues claro, es un periodo de pacífico y democrático. Bueno, vamos a ver el pacifismo que se respiraba en el ambiente, ¿no? Pues sabemos que hay nada menos que la cifra de 2.255 muertos durante este periodo, de carácter político. Y además para que cada uno saque sus conclusiones, los voy a enumerarlos rápidamente, para que se vea dónde, y cuándo y quién cometió estos asesinatos. Este es el número total de asesinatos políticos. En el año 31, mes de abril, 22 muertos por asesinatos anarquistas en Barcelona, esta ciudad cosmopolita, ¿verdad? Era un vivero de anarquistas. En mayo, bueno, esta es una cosa en quemas de conventos, que es una cosa que enlaza con una cosa de la cual voy a hablar después, mueren 3 personas en accidentes por quemar conventos. Esa es la tolerancia. Pero es que en el mes de mayo en San Sebastián hay 8 muertos, no especifica de dónde, durante una huelga general. Ya sabemos quién instigaba estas huelgas. En julio, en Sevilla mueren 20 personas, en septiembre en otra huelga general 6 personas, en septiembre en incidentes diversos, no especifica. Stanley Kane es el autor, por cierto, no sé, puede ser sospechoso, me imagino que todo el mundo es sospechoso en este tema, creo que no lo es. En incidentes diversos 12 asesinatos, en diciembre en Castilblanco 5 asesinatos, pasamos al año 32 y en enero en Arnedo hay 16 asesinatos, una insurrección anarquista también en enero produce 30 asesinatos, en incidentes diversos 6, en más incidentes 7 y 24. La Sanjurjada, atención, la Sanjurjada, que es, como todos sabemos,
Pues un golpe de Estado que se pretendió dar desde posiciones monárquicas, produjo 10 muertos. Bueno, otros incidentes diversos se producen 9. En el 33, otra insurrección anarquista, 80 muertos. En febrero, 23. En junio, entre junio y septiembre, 4. En la campaña electoral y la huelga de Madrid, 9. En la insurrección anarquista de diciembre del 33, 89 muertos. En el 34, 9 falangistas asesinados por el junio. Después, cometidos por falangistas, 5 asesinatos. Las represalias que ya empezaron, como sabemos, a raíz de la Revolución de Octubre. En la huelga agraria nacional de junio del 34 se producen 13 muertes. Y en la insurrección de octubre de Asturias, en la famosa llamada Revolución de Octubre, que es la respuesta ante una supuesta amenaza de la implantación del fascismo en España, que ahora voy a dar una cita de Madariaga muy interesante, pues se producen 1.500 asesinatos, 1.500 muertes. En el 35 en ejecuciones hay 2, en incidentes diversos 43, y en el 36, antes del estallido de la guerra, en esos 7 meses más o menos, hay 300 muertos. Estos son datos, que cada uno saque sus conclusiones. Con respecto al asunto de Falange y la Revolución de Octubre, pues Madariaga, que no es sospechoso, habría que decir, porque ya sabemos que la Revolución de Octubre más o menos fue como anticiparse a una supuesta implantación, como he dicho antes, del falangismo, o del fascismo, perdón, a través de la Falange probablemente, bueno, de la CEDA también, claro, de toda la derecha. Pues Salvador de Madariaga, que estuvo en el exilio mucho tiempo, republicano, por supuesto, dice: el argumento que el señor Gil Robles, el argumento de que el señor Gil Robles, el presidente de la CEDA, intentaba traer el fascismo, era a la vez hipócrita y demostrablemente falso. Esto lo dice un señor, pues que, bueno, creo que es bastante objetivo porque estaba en posiciones contrarias, o sea, que nos da una visión bastante interesante. ¿Qué ocurre? Pues que estas cosas no interesa saberlas, porque si lo que queremos es cargarle al PP, un partido, por cierto, que comete gravísimos errores, todos otros, por supuesto. Por cierto, no estoy afiliado al PP, pues acaso alguien empieza a sospechar los garras, me da igual. Se quiere atribuir al PP la herencia de todo esto, pero es que un propio estudioso de la otra parte dice que es falso, un protagonista de la época. Claro, y esto ha producido en España pues una especie de segunda leyenda negra, ¿verdad? Añadida a la anterior, de la que hablábamos ayer, pues de cómo han actuado las derechas, de muchos aspectos del franquismo, lo que decíamos ayer de los perros de Pavlov. Hay personas que en su cretinismo pues oyen la palabra España, y quizá también por autodesprecio, la gente que se desprecia a sí misma, pues desprecia todo lo demás, pues ven en la palabra España o en la bandera española pues unos fantasmas fascistas de todo tipo, y no creo que la presencia del fascismo haya sido muy grande en España. Y yo creo que el franquismo no se puede definir como un régimen puramente fascista, tenía muchísimos otros factores, me parece a mí, esto ya es otra discusión. Bien, una vez analizado de forma somera el asunto, digamos, del desarrollo político de la República, vamos a pasar a una cuestión que luego se bifurca en dos, que es además un argumento ideológico de extraordinaria potencia, que es el de la cultura y la cuestión religiosa. Digo la cultura y la cuestión religiosa porque se ha visto, y sobre todo por métodos propagandísticos, ¿quién no ha leído a Lorca, no? Todo el mundo lo ha leído, y Lorca todo el día, y Enrique Morente canta Lorca, Nablén canta Lorca, yo canto a Lorca, todo el rato Lorca, ¿no? Pues ha querido, Lorca digo porque es, digamos, el estandarte. Bueno, digo Lorca porque digo Machado y digo toda esta serie de poetas, que no niego su valía, eso no lo niego en absoluto. Se habla de un florecimiento cultural durante la Segunda República muy importante. Y de hecho, además, aquí tengo también otro artículo referente a la educación, también publicado en El País. El País es la verdad que es muy, muy fértil para estas cosas, porque como tiene casi una sección dedicada a ello, pues te dan continuamente material, ¿no? Entonces, analizando la educación en la República, en la página del País del día 17 de abril, hace 4 días, dice una tal Carmen Morán lo siguiente:
El 14 de abril del 31, la República encontró una España tan analfabeta, desnutrida y llena de piojos como ansiosa de aprender. Bien, pues los datos objetivos nos dicen que cuando entra la República, el 75% de la población española estaba alfabetizada. Con esto no estoy queriendo decir que no hubiera problema, porque lo que además estaban alfabetizados, pero probablemente zonas como estas, un poco apartadas, estaría menos, no era una división, o sea, una cosa homogénea. Habría zonas donde más, donde menos. Sabemos que está a manos de la Iglesia la enseñanza. Y bueno, vamos a analizar tanto la situación de la enseñanza como de la Iglesia, puesto que aquí yo creo que se cruzan esas dos líneas, ¿no? Para ello voy a utilizar una distinción muy interesante de Gustavo Bueno, que expone en el mito de la cultura. Distingue entre cultura objetiva y cultura subjetiva, y así, de una forma muy rápida, podemos decir que la cultura objetiva, pues, que tiene que ver en gran parte con cierto fetichismo últimamente, digamos que la cultura objetiva podría ser un cuadro de Velázquez, la Catedral de Burgos sería cultura objetiva, y la subjetiva, esto es muy reducido, un reduccionismo, lo siento, y forma parte luego de la cultura de los pueblos. Se suele hablar del estado de cultura. En el País Vasco, por ejemplo, es una herramienta diaria, ¿no? La cultura vasca, pues, la cultura frente a otra cultura, a lo mejor del Valle del Lao, ¿no? Y luego a esto se opone y se complementa muchas veces la cultura subjetiva, que viene identificada con la enseñanza, la crianza, la educación. La tenemos todos, tener Pitágoras formaría parte de la cultura subjetiva del individuo, pero también saber la alineación del Real Madrid, pues también es por parte de su cultura, porque bueno, como la cultura se ha extendido a todo, pues todo es cultura. Entonces, pues bueno, el artículo 3 de la Constitución del 31 dice que el Estado español no tiene religión oficial. Bien, no tiene religión oficial, pero el desarrollo de la República, que sabemos que prohibió el derecho a la enseñanza a las órdenes religiosas, bueno, luego les prohibió hasta hacer procesiones, entierros, y les llegó a poner tasas en algunos pueblos, sobre todo de campanas. Es un poco grotesco, pero es así, ¿no? Bueno, pues se le prohíbe a la Iglesia dar enseñanza, y sobre todo esto se acompaña de un feroz anticlericalismo. En fin, hay muchísimos datos de quema de conventos, de iglesias, que es una agresión contra la cultura objetiva de una nación. Evidentemente, quemar el retablo, por ejemplo, como se quemó de Carrascosa, pues eso es una agresión contra la cultura objetiva, lo quemara que no quemara. Lo digo porque lo estamos viendo aquí al lado. O sea, pero además yo aquí veo otra enorme contradicción, enorme, por parte de las izquierdas, puesto, volviendo al argumento inicial, de si las izquierdas nacen de la ruptura, de la negación del trono y el altar, no veo por qué tiene que haber este anticlericalismo. Una cosa no tiene que ir unida necesariamente a la otra, ¿no? Yo, por ejemplo, soy ateo y no soy anticlerical. Aquí hay unos cuantos ateos, no sé si hay algún anticlerical, yo creo que no lo son. Creo que una cosa no lleva unida necesariamente a la otra. Bueno, pues todo este asunto del anticlericalismo tiene, digamos, una fecha fundacional en el Congreso de los Diputados, el 14 de octubre del 31, tengo aquí, si a alguien le interesa, del ministro de la Guerra, el famoso Azaña, dice una frase que es muy controvertida, la famosa frase de España ha dejado de ser católica. Evidentemente luego lo aclara, porque dice, desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español. Él considera, como voy a leer ahora textualmente, que el pensamiento español se había despojado de los elementos católicos, y que bueno, había tomado otras directrices que habrían, digamos, marginado esa vía, lo cual se contradice enormemente con unos datos como los siguientes. Eugenio d'Ors, Sánchez Albornoz y Menéndez Pidal eran católicos. Son figuras relevantes. Sánchez Albornoz, además, republicano. O sea, eran figuras católicas y republicanas. España no había dejado de ser católica en ningún momento, ni lo ha dejado todavía, porque el ateísmo, ¿dónde está la implantación del ateísmo actual? En ningún sitio. Hay 4 ateos. Sí, podremos decir que son teístas los católicos actuales, no practicantes, esas variedades, pero bueno, eso ya no deja de ser católico en grandes rasgos, sobre todo los culturales, de los cuales yo soy un católico cultural. Yo, desde luego, culturalmente no soy islámico.
Es evidente, y lo quiero ser. Bueno, pues Azaña argumenta con estas palabras que voy a leer para demostrar que España ha dejado de ser católica. Para afirmar que España ha dejado de ser católica tenemos las mismas razones, quiero decir, de la misma índole que para afirmar que España era católica en los siglos XVI y XVII. Así es como lo quiere defender Azaña esta argumentación, ¿verdad? Dice, sería una disputa vana ponernos a examinar ahora qué debe España al catolicismo. Claro, si entramos a ver lo que le debemos al catolicismo y se lo quitamos, pues nos quedamos en un esqueleto, en nada, realmente en nada, evidentemente, ¿no? El mismo Cervantes, pues era un católico absoluto y es la figura, que el año pasado fue protagonista de estos encuentros, pues la figura más importante y más universal de las letras, un católico absoluto, vamos. Por supuesto practicante, pero estaría bueno, católico no practicante. Que suele ser el tema favorito de los historiadores apologistas. Yo creo más bien que es el catolicismo quien debe a España, porque una religión no vive de los textos escritos en los concilios o en los infolios de sus teólogos, sino en el espíritu y en las obras de los pueblos que la abrazan, y el genio español se derramó por los ámbitos morales del catolicismo, como su genio político se derramó por el mundo en las empresas que todos conocemos. Es decir, que el genio español se habría superpuesto al catolicismo. Una visión bastante rara. Pero además aparte de todas estas figuras que ya en la República, porque hay que decir que todos estos Lorcas y todas estas figuras relevantes, que yo insisto que no niego que lo sean, son, como todos sabemos, la generación del 27. Y la República empieza en el 31, es decir, son gente formada ya en la República. Buñuel, todos estos, sí, son republicanos, están muy reivindicados desde el republicanismo español, pero es evidente que son unos señores cuya formación estaba completada ya cuando llega la Segunda República. Eso en este caso, pero es que luego tenemos gente que desarrolla posteriormente sus carreras, y brillantemente en muchos casos, cuya fuente principal fue el catolicismo. Y estoy hablando de Julián Marías, católico total, ¿no? De Zubiri, del mismo Aranguren. Todas estas figuras se formaron en la República. ¿Quién no eran católicos? Bueno, esa es la pregunta que habría que hacerse. Pues lo dejo ahí. Claro, la interpretación de estas cuestiones y la versión que ahora se da, porque claro, es difícil asumir el anticlericalismo, aunque se dé, como ayer citó alguien lo de Crae, del Cristo en no sé qué, en un puchero, es un poco, es muy fácil, claro, que meta Bin Laden, se atreve, entonces a lo mejor tiene más mérito, ¿no? Creo que no lo mete. Pues ahora hay una corriente eticista, que se va a plasmar probablemente, eticista en este caso también proselitista, pero seguramente, en la asignatura de Educación para la Ciudadanía y todas estas visiones, ya digo, absolutamente eticistas, que renuncian al catolicismo, pero lo que están es absolutamente penetradas por el catolicismo, por el relativismo cultural, que tanta fuerza y tanto poder tienen en estas izquierdas. Es un relativismo en el cual, pues bueno, Bin Laden, pues digamos que es una especie de reverso de otras figuras que se buscan, una especie de reverso de Bush, por ejemplo, pero bueno, luego ya pues también podemos coger y hacer, con esto de la alianza de civilizaciones, pues bueno, es una cosa pues de hablarlo, que vengan los representantes de cada civilización. Nos tenía que decir Zapatero cuántas hay también. Yo les reto a que me digan cuántas civilizaciones hay, porque sabiendo cuántas hay, veremos quiénes son los representantes. Si son representantes legítimos podrán hablar, se podrán todos de acuerdo y accederemos pues a un nivel, a una especie de nirvana en el que bueno, está la solución a todos los problemas, con el diálogo de las civilizaciones. Sabemos todos que es imposible, por mucho relativismo cultural que haya. O sea, el dogma de la Santísima Trinidad Católica es una herejía intolerable para un islamista, para Bin Laden es intolerable, y de hecho lo fue durante muchísimos siglos en España. Por eso el enfrentamiento tan radical del cual hablamos ayer, pues no solo con el protestantismo, mucho más con el Islam. Por lo menos en el protestantismo lo que había era una disputa más políticas probablemente, pero con el Islam era un enfrentamiento en el cual no había diálogo de ningún tipo, y la famosa convivencia de culturas, que es una expresión nueva, porque lo que ha habido siempre era una convivencia de religiones. Bueno, es una forma muy sui generis de convivir. O sea, convivir en un gueto, pagar más impuestos, tener prohibiciones de todo tipo,
lo que ayer hablábamos de la mujer en el Islam, sí, es convivir, bueno, muy bien, pues entonces las que estén aquí, como decía ayer, que abandonen la sala, porque no pueden tener presencia en la vida pública. Por lo tanto, pues, ¿de qué estamos hablando con la alianza de civilizaciones y el relativismo cultural? ¿De qué hablamos cuando hablamos del estado de cultura y todas estas cosas que algunos pretenden ver el origen de tanta tolerancia en la Segunda República? Cuando esos problemas no estaban ni planteados. Bien, pues no me quiero extender mucho, no sé cómo voy de tiempo. Bien. Bueno, también hay que decir que todos estos intelectuales, una palabra que no está cíprica, ayer le dije que es una palabra que no me gusta en absoluto y la utilizo precisamente con cierta sorna, aunque algunos son más que otros, evidentemente, por lo menos en sus desarrollos. Hay que decir que muchos de las figuras señeras de la República, con el famoso "no era esto", que dijo Ortega, enseguida vieron un desarrollo de la República con el cual no se identificaban en absoluto. Y hablo de figuras absolutamente importantes, y estas sí que han permanecido, cuando otras solamente son reivindicadas desde unas posturas mucho más extravagantes. Son los Unamuno, son los Ortega. Y bueno, luego además, dentro de los artistas, que tanto les gusta reivindicar a estas izquierdas actuales, los Buñuel y los Lorca, bueno, yo les contraprogramaría con Dalí. Dalí era un franquista reconocido y confeso. Con lo cual, aquí empieza otra vez a tener... Pla, por ejemplo, la figura de Pla, es una figura franquista. ¿Qué pasa? Hay que negarla por esa posición política. No nos vale por el argumento, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones que estoy aquí más o menos exponiendo, de estos aspectos que a través del prisma ideológico se ven tergiversando estas realidades, desde este punto de vista, claro está, pues claro, tienen unos propósitos, como hemos visto en la definición de bueno. No solamente, o sea, los grupos se enfrentan y el ariete ideológico es para atacar al contrario, con esos argumentos, con ese ariete del cual yo hablo, ¿verdad? Porque bueno, está muy bien hablar de todos estos temas, pero ¿cuál es la consecuencia en la política realmente existente en España? Bueno, pues en esta restauración republicana, que algunos quieren hacer, yo veo dos tendencias muy claras. Una es la de los grupos nacionalistas unidos en el Frente Popular y socios, bueno, con el pacto del Tinel, ¿no? que excluye ese APP, con eso no puedes pactar. Pero digo sí, porque yo defiendo que Cataluña es una nación y eso sí lo puedes tolerar, no puedes tolerar otras cosas. Pues bueno, yo pienso que esta unión actual de la izquierda con los nacionalistas tiene esas dos vertientes. Una, la de la izquierda. Yo considero que la izquierda, con esa acusación continua al PP de atribuirle todos los males de España, al PP o a los grupos que fueron afines a él, o a nuevos partidos que ojalá surjan, que enseguida pues, se les intentan buscar, digamos, orígenes franquistas o reminiscencias con el franquismo o con la derecha, esta derecha que abortó este periodo de lágrimas, ¿verdad? Pues pienso que las izquierdas con este argumento lo que buscan es que por la República el poder, es decir, la apelación continua, la anulación del enemigo político te garantiza el poder, a una costa de que ese poder acabe destruyendo la nación española, a una costa de que ese poder pues impida que Zapatero ni pinche ni corte Cataluña. No hablemos de Euskal Herria, ¿no? Ahí vamos. Y bueno, es exactamente igual, o en Andalucía, cuidado con Andalucía, que es la realidad nacional del taller. La cosa todavía no lo es, por cuanto lo decidamos. Lo seremos con los mismos argumentos, además. Pero, ¿qué pasa con los nacionalistas? ¿Qué ven ellos en la República? Pues ellos verían en una tercera república, porque cuando hablo de república me refiero a una posible, claro está. Hemos estado analizando la anterior, hablemos de la posible basada en estos argumentos. Yo pienso que por la república, o sea, el argumento es por la república hacia la independencia. Es decir, la república sería un paso intermedio para luego pues, formar esas naciones prefiguradas por Hitler, de las que hablábamos ayer, naciones étnicas, falsas absolutamente, porque Cataluña la hemos contaminado, por ejemplo mi familia ha contaminado con mi hermano, un trocito, ¿no? La hemos contaminado con esta gente inferior castellana, esta gente intolerante castellana, o que no hay que decir de Bilbao, ¿no? Ha sido contaminada por los maquetos y Cataluña por los charnegos, aunque luego algunos sean votantes de estas tendencias de estos indeseables, porque hay que poner las cosas en su sitio, son unos verdaderos indeseables
a los cuales hay que combatir con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Claro, entonces cuando digo estos son los objetivos, pienso yo, claro, hay que ver ahora cuáles son los modelos. Hay varios modelos, fundamentalmente hay dos, la República Federal y la República Confederal. La República Federal tiene mucho prestigio, ha sido invocada continuamente, fundamentalmente desde el PC, suena muy bien el PC, la República Federal, y desde izquierda suena muy bien también, quizá por su educación muy germanófila, la República Federal le suena muy bien, la República Federal de Alemania, todas estas influencias, aunque Alemania está cambiando completamente de modelo, porque se ha dado cuenta que ese modelo federal le lleva a la ingobernabilidad y a la quiebra económica, y en fin, pues esa es una experiencia a la que a lo mejor se tienen que sumar cuando se den cuenta, ¿no? de todo esto. Pero bueno, la República Federal es reivindicada fundamentalmente por el PC, y sigue siéndolo hasta los días de hoy. Hasta los días de hoy sigue siendo, lo tengo por ahí algunas cosas, tampoco es cuestión de sacarlas todas, ¿no? Pero bueno, rastreando, y aquí sí que hay, la línea continúa desde la República. El 25 de febrero del 35, el Mundo Obrero, todos lo hemos leído alguna vez, pero está, proponía la alianza fraternal con la URSS, en el aspecto este que decíamos antes de político, de su vinculación total. También proponía la entrega de armas al pueblo, cuidado, eso también lo proponía. Pero propugnaba, textualmente propugnaba la liberación de los pueblos oprimidos. 2 puntos. Cataluña, Vizcaya, habla de Vizcaya, no habla de otra cosa, Vizcaya, tal cual. Luego así hablaba del País Vasco en posteriores, bueno, en otros documentos. Galicia y Marruecos, que son pues, las zonas donde ha aprendido esta reivindicación del antiguo régimen, ¿no? que bebe el antiguo régimen, como son todos los nacionalistas españoles, en sus derechos históricos. Una izquierda que reivindica derechos históricos, algo absolutamente inadmisible. Inadmisible, por muchas razones, entre ellas, porque aunque hayamos contaminado los maquetos y los charnegos, aunque hayamos contaminado esas prístinas naciones étnicas, hay que decir que la estructura que ellos reivindican, foral o de derechos históricos, era aquella que permitía al noble catalán decidir sobre la vida y la muerte del vasallo catalán, tan catalán como él. Es toda una mentira absoluta hablar de la famosa hidalguía universal. Pero bueno, esto ¿quién se lo puede tragar? Es imposible. Una hidalguía no puede ser universal. No, el que no lo entienda pues tendrá que ir al colegio. Que vaya. Bien, pues digamos que estructuralmente la República Federal, volviendo a unas categorías más bien geométricas que sirven muy bien para ilustrar esta cuestión, sería una totalidad atributiva, es decir, por poner un ejemplo antes, una totalidad atributiva es un jarrón que se rompe, cuyas partes dependen unas de otras, y en la República Federal es una totalidad atributiva que tiene un problema gravísimo para los nacionalistas, porque resulta que exige la ruptura de España en unos estados que una vez independientes se refunden en la federación, en la cual recae la soberanía. Es decir, aquel vasco, que invocando a lo mejor al hijo del duende, es una cosa vergonzosa, ¿no? Bueno, cómica también, si no hubiera tantos muertos en una mesa, ¿no? Aquel vasco que propugna un Estado federal, no sé si libre o no libremente asociado con España, una federación, tiene que saber que la soberanía por la que él ha matado para retirarse la tiene luego que ceder a la federación. Esto es lo que la gente no entiende. No entienden precisamente por lo que voy a decir ahora. Porque lo que realmente se busca por parte de los nacionalistas no es en absoluto una república federal. O si lo es porque no tienen ni idea de lo que están diciendo. Lo que buscan es una república confederal. Una confederación de estados independientes que se unen coyunturalmente, pero que se pueden separar cuando les dé la gana, porque la soberanía no es cedida en ningún momento. Esto es lo que la gente tiene que entender, y estos son los procesos que se están alentando desde la Moncloa, en esos pactos a escondidas, nocturnos además, muy noctámbulo el presidente, muy noctámbulo. Desde luego. La legitimación que buscan, forzada, como siempre en el nacionalismo sabemos que se nutre de un cierto victimismo, pues buscan en el periodo republicano, una vez más, la apelación a la República, pues una ocasión perdida. ¿Por qué? Porque se aprobaron estatutos de autonomía. Muy bien. Sí, en Cataluña se aprobó un estatuto de autonomía.
Pero al hilo de la Revolución de Octubre, en la cual participó activamente Lluís Companys, pues declara el Estado catalán. Bueno, pues el Estado catalán duró 10 horas. Y tuvo un final también muy interesante. Y es que los que habían propugnado y declarado ese Estado catalán tuvieron que huir por el alcantarillado de Barcelona. Huir como las ratas. Ahí se retrataron completamente. Huyeron por el alcantarillado de Barcelona. Inmediatamente después fue suspendida la autonomía. Solamente pudieron recobrarla en el 36, en un nuevo periodo electoral. Este es el Estado catalán del que tanto nos hablan. Y esto es lo que no pueden tolerar. O sea, habría que haber reído la gracia del golpe de Estado que querían dar. Sus golpes de Estado en toda regla. Pero luego en el caso vasco pues es todavía más interesante. Y es que, claro, como Euskal Herria sí ha existido como comunidad lingüística, pero como políticamente no ha tenido nunca, hasta el Estatuto del año 80, me parece, no ha tenido la palabrita de la han puesto, ¿no? Vergonzosa, ¿no? De Sabina Arana, ya tiene narices, Euskadi, que le llaman algunos, ¿no? Pues Euskal, el país de las Vascongadas, que es además la palabra en castellano, no han tenido entidad política nunca, hasta hace, ya digo, ayer los puso Íñigo, el que vino pues lo pudo aprender, lo sabemos mejor que yo, y evidentemente eran un conjunto de territorios con sus particulares pues, disposiciones legales que se refunden ahí, pero evidentemente en lo que sí que es cierto es que en el estatuto que se hizo, no sé, en el año, no sé si es el 36 ya, el 36, ¿no? Álava no quería participar. Y es la contradicción continua de las Vascongadas, es decir, unos territorios que artificiosamente, al igual que la lengua, se han unido. Pero este argumento tampoco vale, porque además, a ver en qué condiciones se aprobó ese estatuto. ¿Qué condiciones? Sí, que un momento histórico. Bueno, ya sabemos toda la basura historiográfica que le han ido echando a estos señores a su propia historia, ¿no? Bueno, ya del estatuto gallego ni hablamos, porque un estatuto que fue votado por el 10% de la población, salió adelante con el 10% de los votos, solo votó el 10% de los gallegos, y que es el paradigma del pucherazo. No tengo aquí ahora la cita textual. Sí la tengo. Dice Avelino Pousa Antelo, militante de las juventudes del Partido Galleguista, en un libro que os recomiendo a todos, bueno, está en la bibliografía de Dios España, un libro fabuloso, y dice textualmente, el autor habla del referéndum, dice que el día 28 de junio fue uno de los mayores fraudes electorales de la historia que la historia registra, pero el señor Avelino Pousa Antelo lo calificó de santo pucherazo, ¿no? Fue un santo pucherazo que le venía muy bien, que hubieran votado 4 gatos. Y esto es lo que hay que rescatar ahora, al parecer, estos estatutos. Son los que hay que rescatar, ¿para qué? Para hacer unos nuevos estatutos donde se destruya la nación española, la soberanía española, donde se nos impida a muchos españoles, se nos corten completamente las libertades en muchos ámbitos de nuestra nación, porque Cataluña está mía como de Pujol, y cada cosa tan suya como mía, eso está claro, ¿no? Pues esto es lo que se pretende rescatar. Y dando como uno de los argumentos, aparte de todos estos cuentos chinos de los pueblos vascos y catalán y gallego, pues que han tenido ya cierta... Pues que si no hubiera venido la guerra civil de la derechona, hubiéramos seguido transformándonos, bla, 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 todas esas cosas, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a oír, desgraciadamente. Bueno, pues... con respecto a estos modelos que acabo de exponer, que creo que son los generales, hay también una curiosísima... Bueno, luego hay otras construcciones imposibles, que también suelen utilizar mucho. Claro, no saben geometría en absoluto y la sueltan, aunque sea en el Congreso, lo que ellos van y lo sueltan y están tranquilos. La nación de naciones. Es un concepto que cualquier niño que haya ido al colegio y sepa un poquito de geometría, sabe que es imposible. Una nación nunca puede ser de naciones. O en una nación tampoco puede haber 2 naciones, precisamente por eso, porque es una construcción absolutamente imposible. Pero esto llega más lejos todavía, bueno, no sé si llega más lejos, es que es tan absurdo todo, con la propuesta del Estado federal asimétrico. Y esto es algo que la izquierda lo oye y se queda tan pancha. El Estado asimétrico es imposible, porque tampoco saben geometría, porque no saben que la igualdad
que me parece que nos suena a todos, del famoso lema de la Revolución Francesa que dio origen a la izquierda, esta es una construcción gravísima, habla de igualdad, fraternidad, libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues es que la igualdad, para que no lo sepa, que lo aprenda, requiere de la reflexividad, transitividad y simetría. Entonces, en cuanto en un Estado o en una nación haya asimetrías, lo que se está negando es la igualdad de sus ciudadanos. Que me diga alguien, que me defienda alguien desde qué categorías izquierdistas se puede tolerar semejante majadería. Pues desde ninguna. Ya lo digo yo, desde ninguna. Bueno, bien, y después de este panorama ya voy acabando tan sombrío, pues sí se puede, y porque estamos en un momento trágico, y lo considero, y aunque haya gente que lo de crispar le haga mucha gracia, que todo es crispar y que España se rompe, no se rompe, yo creo que estamos en un periodo muy difícil y una coyuntura bastante triste también, porque esto lo han hecho la partitocracia española, que ya sabemos que acabamos de ver cuál es su nivel, bajísimo, una especie de indigencia cultural en la que se encuentran, que es sonrojante. Pues sí, evidentemente, y ante la pasividad del monarca, que quizás esté preparando la próxima regata, a estas horas no lo sabemos, pues claro, sí, puede haber una tercera república, yo creo que sí, podría, yo soy republicano además, podría haber una tercera república, pero creo que en esta república no caben los postulados de toda esta izquierda. Tendría que surgir al menos una izquierda, digo en tanto que republicana, claro está, una izquierda refundarse y que no tolerara en absoluto ni asimetrías, ni naciones de naciones, ni naciones étnicas, ni derechos históricos, ni derechos forales, ni concierto vasco, ni nada, ninguna de estas posturas totalmente antidemocráticas. Y entonces sí podríamos tener una nueva república muy esperanzadora. Pero lo que no se puede hacer es, utilizando este argumento absolutamente, que creo que he demostrado que es totalmente ideológico, pues estar apelando continuamente a esta época, porque vemos que si entramos en ella pues podemos llevarnos grandes decepciones. Y para finalizar, un poco apoyando esto último que he dicho, de que este periodo desde luego que no fue en absoluto una Arcadia feliz, quiero citar a Andaleza Prieto, persona bastante ambigua, por lo menos, cuando más he leído más me doy cuenta, que el 1 de mayo del 36, en el mitin que da en Cuenca, el famoso mitin del vizcaíno Indalecio Prieto, dice lo siguiente, al respecto de lo que estaba pasando. Digo que es el 1 de mayo del 36, el periodo ya en el cual pues estaba ya todo casi lanzado, ¿no? Textualmente dice, basta ya. ¿Sabéis por qué? Porque en estos desmanes no veo signo alguna de fortaleza revolucionaria. No, un país puede soportar la convulsión de una revolución verdadera. Lo que no se puede soportar es la sangría constante del desorden público, sin finalidad revolucionaria inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de un poder público y de su propia vitalidad económica. No tengo nada más que decir. Y bueno, yo apuntar un detalle, que el tema este de que ahora están propagando otra vez de que fue la izquierda, el PSOE y demás, los que propusieron que las mujeres votasen, en cierto sentido es verdad, pero sobre todo en el año 33, creo que fue en las elecciones del 33, no les interesó nada y hasta Margarita Merkel, no lo recordáis, no quería que votasen las mujeres porque sabía que la mayoría de las mujeres eran católicas y no les votaban a ellos. O sea, que se les interesaba el voto femenino, pero siempre que fuese para ellos. Claro. Igual que el masculino. El Partido Radical y Clara Campoamor, precisamente, que era también de la derecha, del centro. Exacto. Y al final votaron, pero a pesar de que ellas querían que no votasen. O sea, y ahora, sin embargo, se están olvidando de eso también y diciendo que propusieron el voto a la mujer y justamente fue la derecha la que más lo propuso, aunque también le interesaba, pero vamos, que en el fondo, en abstracto, no les interesaba a las izquierdas que votasen las mujeres. Y eso se lo callan, claro. Sí, yo quería comentar sobre eso, que es muy importante. Que es de los pocos legados buenos que nos ha quedado de la Segunda República, el voto femenino. De lo poco fuera, ¿no? Salvarle. Y por cierto, que además ya la revolución, ella, que a favor que luego estuvo en el exilio, y no quiso venir a España en la época de Franco, y hay un magnífico libro que resuelto el asunto, pero decía ella, la verdad que tuvo un acierto, dice, de la Segunda República, al final, lo único que va a quedar
como algo, ¿verdad?, una conquista histórica, ¿verdad?, de que ningún español se pueda reconocer, es el voto femenino. Eso pronosticó la actitud de la razón. Y es muy interesante el uso ideológico que está haciendo incluso de esto en la actualidad. He visto una pancarta que ha sacado el Ministerio de mujeres en la época república y del voto femenino. Y entonces sacan a Campoamor, lo colocan abajo y la colocan sin afiliación política. Y eso lo que decías, el uso ideológico de todo. Es decir, no decir la verdad. Claro, de hecho, y eso que Campoamor era de derechas, era una liberal de derechas. Era del partido, sí, cuando luego de este partido, era del partido radical, que en la época se consideraba de centro, en fin, del centro derecho, de hecho, el partido radical, que es del centro, en el bienio derechista, gobernó en alianza con la CEDA. Y la lucha al lanzamiento, después del 36, o sea que Entonces, Campoamor era del partido radical, cuyo líder era Larros. Y era, ideológicamente, se calificaba de liberal, no era socialista, era liberal. Bueno, pues esta señora la que, bueno, tuvo que batirse el cobre para convencer a la gente para que se votase el voto femenino, y las mujeres de la izquierda socialistas se opusieron a ella, y por eso además el enfrentamiento fue entre ella, Margarita Neuquén, y otra que no me acuerdo de quién ahora, no sé quién, hay otra muy importante, ahora tiene otra privada muy importante, que era el partido, pero por el Partido Verde. Porque había dos partidos socialistas, el partido del PSOE, que era más importante, había otro partido que era el partido que era radical socialista, que no tiene que ver nada con el de la Rosa, radical socialista. Y ese partido de ahí parecía otra mujer, ya no me acuerdo, tiene la punta legal, pero en fin, bueno, es igual. Que esa fue la gran rival en el debate. Victoria, que no, Victoria. Esa fue la gran rival, más que Margarita, que de ahí se puso. Pero la gran rival en el debate fue una polémica entre ellas dos, entre mujer y mujer. La una, Clara Campoamor, defendiendo el voto de la mujer, una persona liberal, del partido de Larros, y Victoria Kent, del partido radical socialista, defendiendo lo contrario, contrario al voto de la mujer. Y luego los partidos políticos dicen que eso hay que decir que realmente ninguno de los partidos realmente creían realmente el voto femenino. Las derechas votaron, sí, que votaron en bloque a favor del voto femenino por conveniencia política, porque pensaban que eso les favorecía. No realmente porque estén convencidos de la igualdad de la mujer y esas cosas, pero votaron, pero eso que votaron. Pero es que la izquierda fue peor, porque la izquierda se defendió en dos grupos. Un grupo que apoyó el voto femenino y otro que lideró, por cierto, el Prieto, y lo de Prieto es tremendo. Prieto, después de salir aprobado el voto femenino, dijo esto, que es tremendo. El voto femenino es un atentado contra la República. Palabras textuales de Indalecio Prieto. Pero eso, al final, entre los votos de la derecha, más o menos la mitad de la izquierda que votó a favor, salió el voto femenino gracias al coraje de esta mujer, auténtica heroína española, que es que merece, de verdad. Auténtico aprendido español, es verdad, y ponerlo de relieve y hacer un homenaje, que se abre aquí, recordándola, Clara Campoamor, verdad, que fue la que se batió el cobre tremendo, y luego tuvo, por desgracia, un mal futuro. Tuvo un mal futuro. Porque luego hay que decir que esta mujer, las izquierdas nunca se lo perdonaron, porque luego ella, su sueño era crear una unidad entre el partido, ella era liberal y republicana, era republicana. Y quería buscar una unidad entre el partido de la Rus y la izquierda republicana en Azaña. Y quizá eso hubiera encauzado a la República de otra manera. Desgraciadamente, esa alianza entre un sector importante de derecha y un sector republicano, podríamos decir, el más liberal de la izquierda, pero eso no cuajó, lo que buscaba ella. Y al final, la izquierda de Azaña la rechazó, no quiso que se presente a su elección. Entonces, Clara Campoamor ya se acabó su carrera política. Ya no fue diputada en las Cortes del 36, porque los partidos de izquierda, que en ese momento ella tenía más afinidad, por la defensa de la mujer y otras cosas, y sobre todo el partido de Azaña no le permitió presentarse. Y ya quedó, fue borrada de la vida política. Este es el caso de Femenina. En referencia a los derechos sobre la Tercera República, o en Tercera República Federal, que nos viene, pues, o que está en según Izquierda Unida y sus grupos afines, creo que es importante resaltar
Por un lado, bueno, la intención, ¿no?, con la que llevan el antiespañolismo, ¿no?, latente dentro de este intento. Ayer mismo hubo una manifestación en Madrid de Cibeles a Sol que pretendía una tercera república ya condicionada a que sea federal directamente, no puede ser ya ni unitaria ni centralista, ya directamente federal. Una manifestación que apoya la República Federal y el derecho a autodeterminación. Es totalmente anti-español. Eso es tan inteligente como decir círculo cuadrado. Totalmente. Exactamente Es igual. algo totalmente anti-español. Entonces, frente a este anti-españolismo de estos pretendidos republicanos, ¿no?, que no tienen nada que ver, no son republicanos, pero nada, frente a este anti-españolismo republicano y frente a la cierta evocación del anticlericalismo en la patraña de estribillo del himno de Riego que todos conocemos, quería citaros el verdadero estribillo del himno de Riego, creado por Evaristo San Miguel, cabeza de San Juan en 1820, que dice: soldados a la patria, nos llama la lid, juremos por ella vencer o morir. Pues, bueno, en primer lugar, naturalmente, pues agradecerte la conferencia, que además ha pues enfilado muy bien, ¿verdad? Muy bien todos los frentes de un tema que es verdaderamente central, sobre todo ese año, sí, pero que viene siendo ya desde hace tiempo. Sobre todo yo creo que hay que poner el punto, y hay que en este sentido pues agradecérselo a un historiador, naturalmente no profesional, como tampoco lo era Heródoto, ¿verdad? Pío Moa, ¿no? Pío Moa, sobre el cual se ha echado mucha basura, recordando el Grapo, etcétera. En fin, bueno, pues sería el Grapo. ¿Y eso qué tiene que ver, verdad? La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. ¿Qué más da que sea el Grapo o franquista, etcétera? Franquista, a un franquista le dicen a Ricardo de la Cierva, ¿no? Pues, ¿qué más da que sea franquista? ¿No? ¿Qué más da? No, en fin. Y entonces yo creo que desde ese momento, desde la obra de Pío Moa, pues se ha empezado a revolver este asunto y con gran acierto, con gran medida, pero claro, la memoria histórica, ¿verdad?, también ha empezado a nublar por la verdad historiográfica. ¿Sabes? Para lo que ha servido la verdad histórica, ¿verdad? Para nublar la verdad historiográfica. Y entonces, pues... pero la cuestión es que, aunque ideológica y propagandísticamente se haga así, la verdad es que políticamente ni Izquierda Unida ni el PSOE pueden reivindicar la República Española, por una razón fundamental. Porque Izquierda Unida, con sus 5 diputados, cada vez menos, y a ver si desaparece, y el PSOE, pues con muchos más diputados, están cubiertos por la Constitución española, que no proviene del régimen español actual de la República, sino del franquismo. Esa es la cuestión. Proviene una transformación del franquismo, porque la Constitución española y la transición de la ley a la ley, atado y bilatado, etcétera, la hizo el franquismo, la hicieron los franquistas con la colaboración de una parte de la izquierda, etcétera, pero la hicieron los franquistas fundamentalmente. Esa es la cuestión. Eso no se puede olvidar por más ideología que se haga, ¿verdad? Y no deja de ser cierto por eso. Y no se puede interpretar el franquismo como un interregno entre las dos democracias. Es que eso es absurdo, interpretarlo así. Porque la otra democracia quedó clausurada, la legalidad republicana quedó clausurada por culpa de la izquierda. Por culpa de la izquierda, por lo siguiente, porque hombre, no se puede... Claro, la versión habitual es, naturalmente, que por una especie de sarampión, las derechas que reaccionarias no podían admitir la progresista obra, pues, por ejemplo, la reforma agraria de Lago Caballero, que fue un desastre y que aumentó la desnutrición completamente, la situación económica empeoró, las cifras de analfabetismo se dispararon, empezaron a remitir en el bienio negro, pero después se volvieron otra vez y luego ya en la época de la guerra civil, pues la economía en las áreas frente populistas se desplomó por completo. Y no sé, entonces, aún así, pues se atribuye a que la derecha, pues, no sé, empezando el credo por Poncio Pilato, como dice Gustavo Bueno, pues en el 36 se hizo un lanzamiento. Cojones, pero es que antes del 36 pasaron muchas cosas, entre otras que Franco salvó la República. Franco no era republicano, ¿no? Tampoco era republicano. Franco era más bien, pues, accidentalista, era católico. Pero más republicano, por lo menos en el ejercicio, ¿verdad?, que Dolores Ibarruri quería destruir la República. O que Belarmino Tomás o González Peña, que se ataron en Asturias, y eran prietistas y querían destruir la República también. Y Franco, sin embargo, la sostuvo, como pudo sostenerla con las armas.
Y Mola era republicano, vamos, de los pies a la cabeza. ¿Y Queipo ya no era tan republicano que es que participó en el pacto de San Sebastián como Sanjurjo, que sería monárquico, pero Sanjurjo agarró a la Guardia Civil para que aquello funcionase. Era director general de la Guardia Civil, claro. Y apoyó el tránsito de la monarquía a la república. O sea, que luego Sanjurjo, cuando dio el famoso golpe de Estado del 32, era porque vio el curso que lleva la república, pues era desastroso. Pero él había sido pro-republicano, no sé qué dices, pero había facilitado el tránsito a la monarquía republicana. Era director de la Guardia Civil en ese tránsito. Hizo todo lo posible para que ese tránsito fuese pacífico y no pasase nada. Eso es Sanjurjo. Al margen de esa intervención de Sanjurjo, pues hubiera sido mucho más difícil y para la república, desde luego. Y entonces, esa versión, según la cual, que aparte pues elimina, claro, es una versión que es gratuita y que es directamente, yo sostengo decir que esto fue un alzamiento derechista que anuló pues, la República por un capricho, es una versión que, como ha anulado las cadenas causales, es directamente ininteligible. O sea, no se puede entender esa versión, es tan grotesca que es suponer, ¿verdad?, que aquello fue una especie de locura espontánea de la derecha. ¿Pero por qué va a pasar eso? ¿No? Hombre, por el fascismo. Bueno, pues es mucho decir que había fascismo en España, mucho decir. Ni siquiera de José Antonio y Primo de Rivera se puede decir eso. Es mucho decir que había fascismo en España. Y mucho menos de Gil Robles. Claro, ¿cómo se va a decir de Gil Robles? Si hubiera sido Gil Robles un nazi, pues en el 34 hubiera barrido a toda la oposición, ¿no? Directamente. Y entonces, como se han anulado las cadenas causales, es inteligible. Y por tanto, la única explicación de que la izquierda actualmente, bueno, la izquierda, también es mucho decir que el PSOE Izquierda Unida es la izquierda, ¿no? Entre otras cosas porque algunos diputados de Izquierda Unida y del PSOE luego van de costaleros de Sevilla. Es decir, eso no puede ser de izquierda. Sí, vamos a la gente por eso. Bien. El PSOE y Izquierda Unida, si utilizan esto, la única explicación posible es que lo utilizan contra el PP. Como si el PP fueran los representantes del franquismo. Pues sí, se puede decir, claro, muchos del PP provienen del franquismo, como toda España proviene del franquismo, porque aquí durante el franquismo no hubo oposición real más que en el PC. Y a Rodeklen, pues también sabemos que no eran de franquista, sino que era nazi. Y todos los demás, quiero decir que no, y yo era un franquista reclamado. Luego después, pues más o menos hizo un giro, como el alcalde, como el hijo del padre de Artadi. Quiero decir que como aquí todos están empapados de lo mismo, y como las diferencias son mínimas, pues hay que recurrir normalmente a la memoria histórica, que es un concepto, por cierto, que es como Gustavo Bueno, esto lo has puesto muy bien, absolutamente inconsistente, porque no se puede tener memoria de Espartero o de O'Donnell, una cosa arbitraria, pues entonces pues, se utiliza para... Sí, por eso no se utiliza, o sea, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, es que tampoco, yo he puesto unas directrices en mi intervención, por ejemplo, el tema de la memoria histórica pues funciona si tiene, yo considero que funciona si tiene un efecto real, digamos, sobre las urnas. Porque también, si alguien como yo, con 24 años, tengo memoria histórica o estoy contaminado, digamos contaminado como lo que es contagiado de la memoria histórica, pues puede ser, si es útil, bien, pero ¿y si yo estuviera contaminado de la memoria histórica de Lepanto? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias reales? Ninguna, por eso no interesa Lepanto. Cuando Lepanto, eso sí que hay que reivindicarlo, evidentemente, porque ahí sí que fue una cuestión esencial, ¿no? Pues, a mí me parece terrible cosas que estoy descubriendo aquí con las cosas que comentáis. Primero, desde los presupuestos de las supuestas izquierdas, parece tremendo que desde la izquierda se defienda que no voten las mujeres que son de derechas. Me parece poco honrado. Me parece tremendo, me parece ser que la guerra civil la provocan las izquierdas. Y me parece tremendo que si es poco honrado, estamos viendo datos de poca honradez, muchos datos de poca honradez, uno de los eslóganes con los que se ha ocupado al poder el PSOE ha sido los 100 años de honradez, que se quedan en 50 y precisamente los que no han estado en el ejercicio de la política. Es tremendo y debería saber con el pueblo español que de honradez absolutamente nada, porque vosotros estáis dando datos estadísticos. Casi ya es objetivo. Quería dar un dato porque en esos 50 o 40 años que estuvieron fuera tampoco fueron tan honrados porque se quedaron con gran parte de la riqueza del pueblo español. Exacto. Con el buque Vita, que le sacaron de las cajas de caudales de muchos bancos y se lo disputaron Prieto y Negrín y al final se lo quedó Prieto, si no recuerdo mal,
y estuvieron viviendo unos cuantos muy bien en el exilio, Pues eso es algo que de todo, y de oro, en fin, menos, pero bueno, de las capas de caudales y demás. No, bueno, bien, de acuerdo, no, yo de acuerdo, o sea, es que el problema que te enfrentas que es un tema muy difícil, o sea, yo creo que es complejo precisamente por todas estas visiones a posteriori que ha habido y que intentan tener un rédito de poder y electoral y es muy difícil, ¿verdad? Que, claro, luego los datos son los datos, es decir, yo si Madariaga dice que la amenaza del fascismo no era tal un señor que está en el exilio, pues tiendo a creer a Madariaga. Durante 40 años. Evidentemente. Porque además lo es que bueno, hay mucho reduccionismo, ¿no? Porque considerar el régimen de Franco idéntico desde el 1 de julio del 36 al día que firma el rey la nueva constitución, pues es una sandez. Eso solamente pues, es una visión infantil, porque es que es imposible, es totalmente imposible, porque vive en un planeta y tiene otras naciones alrededor, es imposible que te mantengas pues, de una forma absolutamente inmutable durante 40 años, bueno, ni 40 ni 4. Es imposible, tiene que haber un desarrollo interno. Por cierto, todas, mira, por ejemplo, un asunto interesante. El franquismo se funda ETA. Dentro de España se funda ETA, por la Iglesia Vasca funda ETA. Cuando es un régimen que ha estado completamente, y en el anticlericalismo se encuentran muchas cosas, completamente aliado con la Iglesia. La Iglesia se echó un brazo del Franco porque vio que era su salvación, porque es que si no, pues matando curas, porque por a mí, de mis posturas izquierdistas, me ofende profundamente esa actitud por parte de alguien que ya es de izquierdas. El matar curas no es de izquierdas, eso es otra cosa. Eso es de matar curas, o de quemar iglesias, eso de quemar, que eso es demasiado. Entonces, quiero decir que luego, que la historia no son unas esencias inmutables, y el franquismo, pues ya te digo, se funda ETA, que es la semilla de la destrucción de España. Pero más allá de la fundación de ETA, este grupo criminal, que habría que aplicarle métodos a lo mejor chinos, métodos de izquierda, habría que aplicarle métodos de izquierda chinos. La pena capital, no, yo eso es lo que defiendo, es la pena capital. Claro, no, te voy por ahí, por supuesto. Métodos chinos, la izquierda más... La única izquierda existente en el mundo hoy por hoy, pues no solamente se funda ETA, pero es que todos los nacionalismos, ¿de dónde vienen? ¿Cuándo se fundan las academias vascas sobre el franquismo? ¿Cuándo se empiezan a traducir libros al vasco? Al vascuence, en el franquismo. ¿Cuándo se empieza a reivindicar el catalán? Joder, el teatro universitario catalán era en catalán. Entonces, ¿de qué se está hablando aquí? Pero claro, es muy facilón. Por cierto, una cosa que quiero decir, es muy facilón y por parte del que lo hace es una falta tremenda de respeto intentar mentirle al pueblo como que el pueblo es el electorado, más que el pueblo es una cosa más compleja, como que yo te tengo que decir la verdad o te puedo engañar, como que el otro no piensa, como que tú por ser político ya puedes condenar a esos históricos, no condenarlos, reivindicarlos y bueno, pues esto yo se lo entrego ya hecho y que me lo voten. Es que claro, es una falta de respeto al ciudadano normal y corriente, que casi siempre suele ser más inteligente que el zote de turno, que todos conocemos ejemplos a salvar. Sobre el régimen franquista... No, yo quería hacerte una pregunta, porque no hace mucho tiempo, calculo que como un mes, vi un reportaje en Televisión 2 sobre la guerra y había como un apoyo, sobre todo en el aspecto de la cultura, a entender que los republicanos fueron los protectores de la cultura en Madrid. Es cuando todo el Museo del Prado lo trasladan a Valencia, a las torres y tal. Mira, aquí yo veo una contraposición de que, porque en otras lecturas parece ser que los cultos republicanos, creo que también fueron los aprovechados, según lectura. Pero hay una contraposición aquí y es que ¿dónde han respetado la cultura? Solamente en la zona de Madrid, porque desgraciadamente en nuestros pueblos de la sierra quemaban todas las iglesias, que esculturas, tallas de madera las sacaban a la plaza del pueblo y prendían fuego. Entonces hay cosas que no me cuadran a la hora de ponerte las cosas. Y la verdad es que el reportaje era fabuloso, era incluso parte en color. Ajá. Sí, yo es que no lo pude ver, ese día tuve que ir a trabajar, ¿sabes? Pero me llamó la atención porque raro es el pueblo que conozco en la sierra que no... Sí, no, ahí creo que tienes. Tenía retablo, y las imágenes, las tallas de madera, pero el fútbol.
¿qué entendían por cultura? Claro, bueno. ¿O qué ocurre? Lo que sigue ocurriendo en el momento actual, que de eso sí que se aprovechan los políticos de todo. Todos ellos. Sí. No quieren que el pueblo sea culto. No quieren. Bueno, ellos son los que están olvidando la historia. No, pero, Juan, pero, bueno, ya, Juan, te contesto. Yo, en primer lugar, yo no soy especialista en esto. Yo me he preparado de la manera posible, porque más soy especialista, pues lleva mucho más tiempo que yo. Iván. Espera que conteste y ya tengo que hablar tú, ¿vale? Vamos por orden. Pues no soy especialista y me faltan datos, como todo el mundo. He intentado dar unos... Pero yo les voy a comentar esta cuestión y debatir que es lo más interesante. Pues sí, eso eran los cultos. Lo que se entiende por cultos, yo pienso que te refieres a esa especie de élites de los que yo he hablado. Pero claro, resulta que la enorme contradicción es que era gente que provenía de la dictadura de Primo de Rivera. ¿Sí? Estaban formados. Y la figura, y Unamuno es una figura que sigue agigantándose hoy. O sea, no es una figura que ha tenido una existencia efímera y que, bueno, pues como cuando lees un libro y oyes una palabra y dices, en la época muy célebre vehículo, no sé qué. No. Este señor sigue vigente y cada vez con mayor presencia. Claro, donde conviene, donde no conviene, no. Porque mira, te voy a poner un ejemplo interesante. Ahora no estamos en una república ni en el franquismo, pero estamos bajo una especie de regímenes totalitarios nacionalistas. Ahora mismo, a mí me gusta mucho Pío Baroja, creo que es un gran novelista. Bueno, pues un dato es que los señores estos del PNV, lo de Euskadi Ley Vieja, me parece que es el lema suyo. Pongo el poeta también. Dios leyes viejas. Pongo el poeta. No, perdón, pues Dios y leyes viejas. Estos señores han hecho ahora, con la colaboración probablemente del señor Madrazo, que es parte de su gobierno, me imagino, ¿no? Pues el área de cultura han elegido los 100 vascos más importantes de la historia, entre las cuales figuran 10 etarras. Pues no están ni Unamuno ni Baroja, ¿entiendes? O sea, que yo estoy contigo, es decir, queremos que se sepa, pero bueno, nos interesa montarnos una película, nunca mejor dicho, una película sobre unos hechos. El problema es que los datos desmienten muchísimos argumentos, porque yo mismo cuando me enfrenté a esta cuestión tenía mis propios prejuicios. Y solamente ahondando en esto, te lo puedes despojar de ellos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Vale. O sea, lo que te refieres a la cultura, o sea, creo que en este pueblo, si no pregunta a gente mayor o eso, durante la República creo que había la mejor profesora que ha habido en Carrascosa de la Sierra. Sí. Y después te hablo yo, en el tiempo de Franco, o sea, estar años enteros sin profesor y sin yo. Aquí está el que sustituía, o sea, que cuando yo iba a mi padre y le decía, me ha dado clase marciano, o sea, dentro de lo malo, o sea, pues fíjate cómo se ponía mi padre, cuando no había aquí una profesora. Es que estamos hablando, yo creo que este coloquio está muy bien, pero creo que estáis levantando heridas, o sea, algo, de verdad, o sea, sí, creo, o sea, lo digo sinceramente, y me ha gustado, pero creo que una cosa es hablar del PP y de lo que se puede hacer para contra los nacionalistas y los de Cataluña y los del País Vasco. Pero no mezclemos, o sea, hasta la República, no mezclemos cosas. O sea, yo hablo sinceramente y estoy aquí orgulloso de escucharte, o sea, de que haya gente del pueblo como Carrascosa que podáis saber, pero en ese tiempo, en esos tiempos que te hablo yo, y tu padre, porque no vendría aquí al colegio, lo puede testificar. O sea, así que, y no un año, sino 10 o 20. Coño. ¿Te contesto? Sí, contéstame. Vamos a ver. Tú, o sea, y lo que quiero es de verdad, o sea, quiero que contrastes con toda la gente, o sea, no con el grupo que aquí se ve. Y perdona si digo algo algo que no es. Yo no quiero ser hiriente tampoco con nadie, no trato de ser. Exacto. No lo soy. Pero bueno, te voy a contestar. En primer lugar, hay varias cosas que tengo que responderte. En primer lugar, estas jornadas, si has leído el cartel, no pone Carrascosa, pone encuentros en Carrascosa, pero no es España, ¿eh? Estamos hablando de la República Española, espera, no me interrumpas, yo no te interrumpo, perdón, luego sigue si quieres. Estamos hablando de la República Española,
que fue un sistema político implantado en toda España. Con lo cual, no ha habido, he hecho alusiones a la iglesia, o es incierto que se quemó el retablo y el órgano, y los frescos. Si eso no te lo puede discutir nadie. O sea, de que los haya quemado, pues allá. Pues también puedes, o sea, aquí en Carrascosa puedes, o sea, saber quién fue. Bueno, pues ya me... luego me lo dices. No me interrumpas, luego me lo dices. No me interesa saberlo. Es muy bueno saber las cosas buenas y las malas. Exacto. Pero déjame que no me interrumpas. En primer lugar, estamos hablando de España. Déjame hablar, por favor, no me interrumpas, yo no te he interrumpido, hombre. Estamos hablando de España, el ámbito del que estamos hablando no es Carrascosa. Con lo cual, no podemos... Bueno, bien, tus episodios vitales, si has oído hablar de todas estas cuestiones, pues son los tuyos, no te los niego, no los niego en absoluto. Y pueden haber sido muy kurdos y muy duros, mi padre no pudo escolarizarse. Evidentemente, nadie lo niega. Pero yo estoy hablando de unos datos a nivel nacional. Y si has escuchado en mi intervención, he empezado diciendo que el 75% de la población estaba alfabetizada de forma irregular. Es decir, no eran 75 personas de cada 100 de cada pueblo. Habría pueblos en los que eran todos analfabetos, para su desgracia. Pero durante el transcurso de la República, precisamente por impedirle a la Iglesia, la enseñanza, se quedó España con un gravísimo déficit de plazas de enseñanza, porque yo no estoy de acuerdo en que en las aulas se haga propaganda de la fe. Pero a mí un cura me puede perfectamente enseñar geometría. No hay ningún componente religioso en la geometría. Entonces, quiero decir... Espera, no me interrumpa, por favor. Sí, y a mí me ha enseñado un cura musical. Bueno, pues si me estás interrumpiendo continuamente y no puedo hablar. Entonces, cállate un momento, por favor. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que cuando la República emprende esa reforma educativa que impide a las órdenes religiosas, y aquí está un señor, Íñigo Ungay, que ha estudiado en Deusto, ha estudiado en Deusto, y aquí está, y es ateo, y no pasa absolutamente nada, y su carrera vale tanto como si fuera una universidad atea, da absolutamente lo mismo. Cuando se cierran todas esas escuelas... Es un diálogo, Iván, que tampoco es que vayamos ahora aquí a... No, es que es un tema muy interesante, Pedro, espera un momento, eso es muy interesante. Cuando cerraron tantas escuelas, yo no digo que no haya un esfuerzo por abrir otras, pero en las que el problema te lo estás creando tú mismo al cerrar otras. Abriendo unas, cerrando otras, lo que estás es trasvasando plazas escolares, y te estás perdiendo esfuerzos por el camino. Y con respecto a las heridas, yo no tengo ninguna herida, porque yo también, como puedas tenerlo tú, como pueda tenerlo Zapatero con su abuelito, el capitán, yo también tengo un abuelo que también estuvo en esa época, y todos lo tenemos, y no hay herida que valga, hay que ver la realidad y ver lo que hay, los datos. Hay que ver los datos. Sobre todo porque el primero que ha empezado a sacar aquí ya es un... Claro, ha sido la izquierda. Ha sido la izquierda que se dedica ahora continuamente, una sección continua en el país, sobre aspectos de los más peregrinos de la República, no sé, ya no sé a lo que van a llegar. Esa es mi respuesta. Porque en los dos bandos hubo muertes, hubo venganzas, hubo de todo, pero ¿cuál fue el proyecto de un bando y de otro y en qué sentido beneficiaba a España? Eso es lo que hay que analizar. Y si lo analizamos, vemos que lo que proponían unos lo pintaban como muy maravilloso, pero no era tanto, y lo que proponían otros, pues en el fondo permitió que España siguiese existiendo hasta ahora. Lo que sea después ya veremos. O sea que eso es lo principal, y por supuesto aspectos personales, hubo venganzas personales. Es que yo no hablo de personales, yo he hablado de la cultura, porque aquí no había maestros, o sea, es que no a las órdenes religiosas, los jesuitas, y se acabó con todos los profesores que había entonces, y se intentaron implantar con profesores comunistas o de ese tipo de ideología, y no fue posible. Y ahí sí que se tuvo a España en el analfabetismo por culpa de esa medida, que bueno, ellos creían que era beneficiosa porque iba en contra de la fe, y a lo mejor en algunos aspectos podría tener beneficio, pero el caso es que en ese aspecto cultural o de la cultura subjetiva de la enseñanza, pues perjudicó incluso más que lo que pasó luego en los años de franquismo, que también había pocos profesores por la para que lo sepas, o sea, si es que no lo sabías. No, Iván, yo tenía una palabra El orden... No, eres una aclaración, es que a veces... Yo no soy moderador. No está hablando, él no ha ido a la escuela con la derecha. No se ha expresado bien. ¿Cómo que no? Tú has ido durante la dictadura de Franco. Es que, es que son dos cosas diferentes. Ahora estamos hablando de otra forma. De todas formas, la experiencia de cada uno es incontestable. Yo apuntando en lo que decía Pedro, pero es que eso calificado de derecha... Podemos rebatir cada opinión de cada persona. Bueno, tiene la palabra José Antonio, lo ha pedido,
Yo en eso no estoy de acuerdo. Perdona, yo creo que la tenía pedida yo hace bastante tiempo. Y os habéis colado unos cuantos, ¿eh? Bueno, a ver, pues, yo simplemente quería comentar, bueno, algunas cositas, ¿no? Porque como surgen tantos temas, tengo que defender como filóloga a Lorca, ayer a Antonio Machado, no sé, algún... No, pero yo ya te he dicho que lo leo también, ¿eh? Me gustaría que en otras jornadas pues se hable de nuestros artistas, ¿no? Literarios o pintores, desde otro prisma, porque creo que yo veo la belleza de las palabras y la comunicación, que no tiene a veces por qué entrar en el tema en concreto que se aborda, al igual que tú ayer, Iván, defendías el Escorial, que suscribo contigo, y que independientemente de todo lo que lo rodea y de lo que pasara allí y de otros matices, pues me parece una obra que habla por sí misma. Entonces, pues con Lorca, igual que Macho y demás. Pero me pasa un momento, que yo ya te he dicho que lo que me molesta es la reivindicación ya cansina de unos señores, porque hay... mira, la gente que tanto canta Lorca no está pensando en sus influencias surrealistas de poeta de Nueva York, que me gusta a mí mucho, por ejemplo, eso, sino porque, claro, Lorca no sería tan Lorca si no hubiera sido asesinado, junto con otros señores a los cuales no, que por cierto que si piden una sangre no van a tener un problema grave, ¿no? Claro. Más que nada que sacamos ahora, ¿no? Yo invito a todos en general pues a intentar superar. Entiendo que es difícil desapasionarse cuando uno, bueno, pues comulga con algo. Entonces, pues yo entiendo que tú con pasión defiendas a Gustavo Bueno y digas que es uno de los mejores filósofos que ha dado la humanidad, que yo no lo discuto, pero sé que hay infinidad de ellos, y aquí filósofos hay para enumerar ejemplos que no voy a entrar yo ahí, ¿no? Pero que, en fin, creo que los artistas hay que ver su obra independientemente de la afiliación política o ideológica que pudieran tener. Eso no se puede hacer, ¿eh? Eso... Bueno, pero es mi opinión. Yo tampoco estoy de acuerdo con que, bueno, pues que las ideas no se enfrentan, o sea, pensar es pensar contra alguien, ¿no? Tampoco, pero quiero decir, con la misma libertad que vosotros lo afirmáis, pues yo defiendo... Pero eso no es una opinión. Bueno, yo tengo la mía, para mí es una opinión y creo que tengo derecho a manifestarla igual que vosotros. Y luego, un poco al hilo, yo el otro día, lo que pasa es que no tuve tiempo porque en fin, estaba muy liada, de leerlo, una persona que no es sospechoso de ser fascista, ¿no? Como se categorizan ahora, que es Pedro J. Ramírez, ¿no? El director del diario El Mundo, pues hablaba hace poco entre los reconocimientos que él hacía a la Segunda República, pues que se construyeron miles de colegios. No sé si un poco eso está al hilo de lo que comentaba Olegario, que en fin, digamos, parte de lo positivo debe ir por ahí, aparte de lo de la mujer, y con esto termino, que se da la circunstancia, y lo que no quisiera, y yo soy mujer, y pues que, vamos, la primera interesada en defender todos los derechos y todas las igualdades del mundo. Claro está, pero lo que tampoco quisiera es que nos quedásemos con esta visión terrible, que yo esos datos que has dado no los conocía, ¿no? Y también te los agradezco, como decía Alfonso, porque a veces nos ayuda mucho. Pero sí que es cierto, o sea, que eso se ha superado afortunadamente, porque en fin tenemos capacidad. No, pero hoy día bueno, hoy día os cuento, porque lo sé por mi trabajo, que hay un consenso no explícito en todas las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, que muchas de ellas están encaminadas pues hacia, en fin, las condiciones de las mujeres, los permisos en los casos de maternidades y todas estas cosas, porque por mi trabajo pues conozco esos temas, ¿no? Y en medidas de igualdad de oportunidades, de derechos, paridades, etcétera, etcétera. Y aquí, entre PP y PSOE a día de hoy, las diferencias están un poco en matices. Si son no sé cuántos años de permisos por guarda legal, si son con estos requerimientos, con uno más o con tres menos. Pero hay consenso en promover todo esto. Entonces tampoco nos quedemos en que la izquierda no... porque se dijo, pasó... No, si es, no te digo a ti, lo digo un poco en general, ¿no? Como, en fin, que ha habido evidentemente... No, pero si eso estamos todos de acuerdo, pues el problema de la izquierda es que carece de referencias. Entonces, claro, pues tiene que apelar a la guerra, porque es que vamos a ver, la izquierda actual ha perdido el norte hace mucho tiempo. Sobre todo la perdió cuando cayó la Unión Soviética. La Unión Soviética era una referencia, era la referencia por excelencia. Cuando cae, pues se ha quedado en aspectos, ya te he dicho, eticistas,
memoricistas, o como se quiera llamar, o memorialistas, se quedan en cuestiones psicologistas, y la conciliación tampoco la niegan los otros partidos. O sea, y luego otra cosa, pensar contra alguien, que quede claro, porque es que claro, yo creo que se entiende perfectamente. Yo tengo que refutar y rebatir tus tesis para poder tener un pensamiento propio, porque yo lo que no puedo es, yo tengo un millón de meses, pues lo aíslo en una burbuja, y dentro de 20 años pues no tiene pensamiento de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no se ha enfrentado a otros argumentos. Eso es pensar contra sobre todo eso de respetar las diferentes ideas. Sí. A mí me viene una persona y dice que a veces se le ha parecido y yo no puedo respetar lo que está diciendo. Mi respeto hacia esa persona tiene que vehicularse a través de una acción eficaz, en orden, pues a intentar que esa persona se dé cuenta de que la Virgen no existe, ¿verdad? Eso es lo que digo. Porque si no, no le estoy tomando en serio. Como una... Sí, bueno. Refiriéndome al título de eso, que es España, que nos hemos hablado aquí, y la conferencia de hoy, que es el uso ideológico, ¿de qué estamos hablando? Es el uso ideológico, claro. Sí, hoy es lo que estamos hablando, claro, la conferencia, digo. Entonces, voy a aclarar cosas para que no se malinterprete esto y, bueno, pues, algunas cosas que a lo mejor se puede sentir ella, pues no se siente ella. En fin, creo que hay lugar, pero todo lo que se diga al respecto creo que es bueno, ¿no? Porque aquí lo que está analizando es ese uso ideológico que se intenta en la actualidad, no hacer historia, creo que hacerse. De todo el pasado de España, es pasado y es competencia de historiadores y de cualquier persona que le interese, como muchos estamos aquí, nos apasiona la historia de España, ¿verdad? Y de Europa y del mundo, y profundizamos en ello, investigamos y analizamos. Eso es una cosa muy distinta. Y es lo que estamos haciendo aquí. Lo que hay que hacer en eso es mostrar, criticar, y claro, no tiene más remedio que mencionar hechos de la Segunda República para mostrar de relieve pues que la Segunda República, que ha sido una tragedia en la historia de España, y eso creo que es, me parece, un hecho objetivo que no creo que nadie pueda cuestionar, ¿verdad? Un régimen que duró 5 años y medio. En 5 años y medio hubo 12 o 13 presidentes del gobierno. Claro, no se puede decir Azaña y Pilarrús, porque claro, fueron más tiempo, pero es que el bien izquierdista de Azaña hubo otros 2 más. Cuando Azaña dimitió, luego vino Martínez del Barrio, luego se sacó el otro, en fin, no sé bien. Y luego con la Rus pasó igual. O sea que en total hubo como 12 o 13 presidentes del gobierno, en 5 años y medio. Es decir, cada varios meses en España se cambió el presidente del gobierno. Eso para que se vea la inestabilidad política que hubo. Hubo golpes de Estado, en un sentido y en otro sentido. Y al final también una situación revolucionaria que, por cierto, vale la pena recordar el pasaje este que tiene más miga tremenda, ¿no? Porque aquí Prieto está reconociendo cómo en España en ese momento, digo, porque muchas veces consigue el golpe de Franco, porque los golpes no son todos iguales. ¿Me explico? Si uno da un golpe de Estado porque le da la gana, sin ningún motivo, porque como ocurrió en el 34 los socialistas, ¿verdad? Y los comunistas de Alianza tienen un golpe de Estado y tienen por la cosa. Ellos que habían traído la Constitución republicana para cargar esa república e instalar una república comunista. Eso es objetivo, eso está en los documentos, no puede hablar cualquiera, eso, ¿verdad? Eso está en los documentos. Bien. Y se inventaron las cosas que había fascismo. No había ninguna, por hechos objetivos y por muchas cosas podemos... Si lo hubiera habido además, pues hombre, la CEDA en ese momento de ocasión tuvo, ¿verdad?, dar un golpe de Estado. En ese momento, ¿verdad?, e instaurar el fascismo. ¿Y qué hizo la CEDA? Eso entonces gobernaba, bueno, con Leonús, con la derecha. Y por cierto, desde Madrid dirigía la regencia Franco, se lo encomendaron, cumpliendo como buen militar. Y por cierto, porque mucha gente no sabe, el abuelo de Zapatero estuvo combatiendo con los mineros en Asturias. Eso ha sido desvelado recientemente, con documentos, porque está documentado, era capitán. Y fue enviado allí a Asturias. Claro, ese Zapatero no lo cuenta, por interesa. Es decir, para combatir a los mineros socialistas de su partido, ¿verdad? Pero claro, eso ya Zapatero no tiene ninguna cuenta. Yo creo que eso, el que intente hacer eso ahora, meter el asunto de la que estamos llegando. Hace unos días llegó una radio, a la radio de un señor, realmente una cosa increíble. Un estudiante comunista, a lo mejor puede que se llama Roberto Centeno, uno de los mejores economistas que tenemos en España, que hace economía, que resulta que tiene un tío que era minero. Claro, cuando después de la segunda declaración esta de Zapatero, de su abuelo, pues este hombre, en un programa sobre economía, hablando de economía, pues claro, ante una cosa tan grave como eso, y dado que tenían que aportar, pues hizo un preámbulo para hablar lo siguiente, que es tremendo, ¿no? Y dice, bueno, yo tuve un tío en Asturias que estaba en el otro lado, que era minero. El abuelo de Zapatero fue a combatir en mineros donde estaba mi tío, y mi tío murió allí, ¿verdad?, en ese enfrentamiento. Y entonces, ¿qué hago yo ahora? ¿Ahora le digo a Zapatero que mi tío?
¿Me entiendes lo que quiero decir? Eso es lo de eso sí que es abrir la serie. Hay que superar eso. Entonces aquí lo que estamos, eso es, pues, olvidarnos de la memoria histórica, porque la memoria histórica es personal. Digo, porque si hay gente que lo ha entendido muy claramente. Mi padre, por ejemplo, que es el que está aquí, y Marciano, pues tiene memoria histórica porque eran niños contra la República. Pero claro, sus recuerdos son subjetivos. Ellos no tienen una visión global. Hoy estamos aquí en esta aula, muchos que sabemos seguramente pues de la Segunda República, más que ellos, o a lo mejor no, a lo mejor ellos más porque han leído mucho, ¿verdad? Pero por eso, porque hemos estudiado historia. Pero ellos, ¿verdad? Pues, o mi primo, el tío Mariano, que vamos el 9 de febrero, ¿verdad? Pues que votamos en el pueblo, porque eso estuvo en zona republicana, en zona roja, por decirlo así, toda la guerra. Pues aquí, ¿verdad? Pues la mayoría de eso tiene que ir a combatir al bando republicano, ¿no? ¿Qué memoria histórica tienen? Los que todavía tengo un tío mío que iba, mi tío Julián, que es de la quinta al biberón. Cuando ya la República no tenía gente, ¿verdad? Ya tuvo que llamar a adolescentes. Mi tío Julián, con 17 años, fue movilizado y vive todavía, ¿verdad? Y todavía puede contar eso. Yo me gusta ver, me cuenta las cosas que le pasaron y la refugia que pasó, y después, ¿verdad? Cuando terminó la guerra, que estuvo por ahí en un campo de concentración a otros que le enviaron a cargar cosas. Cosa tremenda. Claro, pero yo sé, seguro, pues sé más de la guerra civil y de la República más que mi tío, porque mi tío sabe esa experiencia personal, que para mí es muy útil, ¿verdad? Como documentación, y de luego es experiencia importante para el que la tenga. Pero claro, él como no ha leído ningún libro de historia, pues tiene una... ¿Se dan cuenta de lo que dice? Esto es memoria histórica, es subjetiva, la tiene el que la ha vivido, pero aquí en esa olla que no hemos vivido, no tenemos más remedio que apelar a la historia, e incluso los que la han vivido. Porque, por ejemplo, cualquier historiador de ahora sabe más de la guerra civil de la República que Franco, que fue protagonista. Porque Franco, que era bravo, que tiene la visión de conjunto mayor, por supuesto, que la emitió, ¿verdad? Porque dirigió un mando. O en el otro lado, pagamos Carlos Caballero. Cualquier historiador de ahora sabe, si no es objetivo, más que Carlos Caballero de la guerra civil. Claro, porque han tenido oportunidad de estudiar todo lo que ellos hicieron, utilizar un montón de documentos que ellos no usaron en su época, porque eran historiadores, ellos eran personajes activos, ¿de acuerdo? Entonces decir eso, que esto no es abrir heridas. Por aquí justo ahora lo que estamos en contrario. Es intentar ver de forma objetiva qué fue aquello y denunciar los usos ideológicos. ¿Qué llamamos ideológicos? Es contar mentiras, falsedades, medias verdades de la Segunda República para usarlo como arma política en el presente. ¿Y quién lo está haciendo eso? Y eso es lo que ¿quién lo está haciendo eso? No lo está haciendo la derecha, no lo está haciendo el PP, lo está haciendo la izquierda. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa? Porque como dice Iván, porque tiene todo de explicación. La izquierda pues ha quedado sin referentes políticos. El partido es socialista. Pero ya el socialismo, como el sistema económico, todo el mundo sabe, ya nadie lo defiende. No hay alternativa al capitalismo. ¿Verdad? Mientras todavía existía la Unión Soviética, pues todavía es el sueño. Pero todos sabemos, y por razones ya incluso científicas y económicas, que un sistema socialismo es imposible, es la ruina. Y lo que tarda. Y bueno, y los que todavía solo son algo como la China, pues ya saben, está combinando economía de mercado con Israel. Entonces, y por eso se mantiene. Y porque el resto del mundo es capitalista. Porque si el resto del mundo fuera comunista, se hundiría de inmediato. Porque no al ver mercado, que es el que verdad determina el valor de los precios, no había ningún referente. Pero habiendo país extranjero, que hay un referente de lo que valen las cosas, por lo menos, si tú tienes mercado. Pero es que en China han introducido mercado y economía capital, cuando todo el mundo sabe que era algo de China. Entonces ya China, mientras China fue realmente comunista, ¿qué era? Pues el desastre. Y por mucha cabeza que se va, en China hay cientos de millones de chinos que viven la pobreza. O sea, no hay que realmente impresionarse porque China crece un 100%. Claro, crece porque venía la pobreza, como ocurría en España en la época de Franco en los años 60. Y entonces, como veíamos de una pobreza extrema, España crecía a un ritmo, eso sí, y que eso fue positivo, que España al final de los años 60 se colocó que décima potencia mundial. Es decir, crecía aceleradamente más que otros países europeos, pero eso porque veníamos de más atrás. Entonces, la cita de más está pasando en China, o sea que no hay que dejarse alumbrar por lo que está pasando en China. Es decir, entonces eso es lo que denunciamos. Y entonces voy a poner hechos objetivos. Esta campaña de memoria histórica, es curioso, empezó cuando el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta. Empezó ya en el grupo ideológico que nutre al PSOE, vosotros sabéis, pues es El País, el Grupo Prisa, Polanco, en la lista de franquistas que se ha mencionado antes, que todo el mundo sepa, para que se vean qué ilustre izquierdista de hoy, Polanco, el dueño de la SER, El País, La 4 y muchas cosas más, y un montón de editoriales, todo el imperio económico de los hombres más ricos de España, para que luego se asocie también el socialismo, ¿verdad? Con él. Bueno,
Pues uno de los patronos del socialismo español, este señor, que es de los, está entre los 3 o 4 más ricos de España, y de luego en España el más poderoso. El que más poder, estas cosas por ejemplo el pasado la gente de la iglesia, no, en este momento en España, el que más poder tiene sobre los gobiernos es Polanco. ¿Vale? Bueno, cualquier prioridad lo sabe, ¿no? Bueno, pues bueno, Polanco es un franquista que cambió de chaqueta al pasar del sistema. El líder ideológico y su segundo de a bordo, ¿verdad? Que fue director del País Vento, Cebrián, Hanley, como lo conocen, ¿verdad? Que lo trataron en su época cuando este era un buen chico falangista y franquista. También franquismo, y hoy es verdad. Hoy quiere, ¿verdad? No quiere que se mencione su pasado, ¿verdad? Y hoy oficia de ilustre izquierdista y socialdemócrata. ¿Ves? Amigo de Felipe González y de todos ellos, y el ideólogo de Zapatero. Bueno, pues las aquellas elecciones se sacó, no sé si algunos os acordaréis. En una entrevista por la mañana, creo que fue un sábado, sacó, en la campaña electoral, sacó el asesinato de García Lorca, que tiene que ver eso con las elecciones del año 2000, el asesinato de García Lorca. Y ahí empezó todo. Luego vinieron, eso fue el punto de salida en las elecciones del año 2000, ¿de acuerdo? Luego vinieron con los desenterramientos, por la memoria histórica, eso como si no hubiera muerto de un lado y del otro, ya sabemos, ¿verdad? Y ya, hoy en España, es lo que cuando se hace un acto público del ejército, de instituciones públicas, se homenajea a todos los caídos por España, de cualquier bando. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y no andar distinguiendo aquí, si estos... Luego han tenido metedores de pata, no se puede, por ejemplo, un caso que en Málaga intentaron hacer un desenterramiento, creyendo que habían encontrado allí una mina de cientos, incluso de miles, y resulta que eran huesos de animales. ¿No sabéis? Es una cosa realmente curiosa, ¿verdad? Eso sí, luego el país, que le dio mucho bombo, cuando descubrieron que eran huesos de animales, eso no lo ha contado. Para que la mentira siga circulando. Sigo con el país, listo, ya no porque tampoco quiero acapararlo. No te alargues mucho, ¿no? O sea que... Solamente un dato. Escrito esto, Juan Luis Cebrián. En unas conversaciones con Felipe González, unos 2 o 3 años, hace 2 o 3 años, no me acuerdo del libro, en fin, por eso, Hace poco las cadenas revista, quiero que cuentas el libro, lo puede leer también, hay un número atrasado, y en este interesado yo os lo puedo decir, la revista Época, donde un periodista que Diego ha recogido citas de textos de Juan Luis Cebrián. Y que bueno, que toda la gente que sabe que es uno de los que nutre de ideas el actual gobierno, que se ha pasado realmente un resentido, lleno de odio también, cosa asombrosa, incomprensible, pero en fin, otro sentido como Zapatero. Bueno, frase, es que esto está escrito, cualquiera lo puede consultar, Juan Luis Cebrián, para que veáis dónde se está llevando la memoria histórica, cómo es posible, y es lo que se está a denunciar aquí, no otra cosa. Sostiene que la derecha, tanto es heredera del franquismo, no tiene legitimidad para volver a gobernar. Que solamente le corresponde gobernar 2 años más ya a la izquierda. Si es que aguanta. Es la que no seáis tan pesimistas. Yo creo que es el pesimista lo que estáis dando la conferencia. Pero claro, este señor tiene una influencia política y esta es por escrito. No hay que ser tan pesimista. Creo que hay que ser más optimistas. Es que estáis que viene luego y vais a cazar el lobo antes de que venga las ovejas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer eso? La historia, dejarlo en manos de la historia y no usarlo. Solo un segundo, ¿vale? Perdón, solo un segundo. Y hacer lo siguiente. En un debate académico, mire, yo puedo entrar todo. Hablando de guerra civil, que unos piensen que los culpables de la guerra civil. Bueno, hay varias pruebas que puede haber. Están los equilibristas, tanta culpa tienen unos como otros. Que si eso fuera cierto, hay que emitirlo. A mi juicio me parece erróneo, no es así. Si lo fuera, pues bueno, pues hay un toque que sí, pero no es así. Pero bueno, esa es opinión personal mía, ¿de acuerdo? Pero eso es un debate histórico, ¿lo entendéis? Hay quienes piensan que tuvo más culpa a la derecha. Bueno, como debate histórico. Otros piensan